seguir apoyando al expresidente que dio el golpe. Disolver temporalmente. Siempre es una preocupación en Nativa, sin duda, la situación política de nuestro país y este vínculo siempre complejo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin duda, desde afuera da toda la sensación que estamos en un gobierno de corte conservador, básicamente cogobierna con el Congreso de la República, con una mayoría conservadora en el mismo, que se sostienen ahí, se necesitan mutuamente y se sostienen en ese sentido, ¿no? Adentro, algunas fuerzas de izquierda intentan hacer algunos movimientos, pero son pocos los espacios que tienen. Edgar Tello, congresista de la República, del Bloque Magisterial, nos acompaña esta mañana, justamente para hablar de esta coyuntura y de todo lo que podamos incorporar en esta mesa de conversación. Congresista Tello, bienvenido. Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. No, un gusto estar aquí en tu programa. Celebramos, o recordamos, mejor dicho, ayer, 5 de abril, los 31 años del golpe de Estado. Desde una mirada de un congresista que viene de una propuesta progresista, de una propuesta de izquierda, ¿qué evaluación hace políticamente hablando de lo que significó el golpe del 5 de abril? Bueno, que fue una dictadura cívico-militar que impuso una constitución del 93 que no beneficiaba a la población, sino a algunos sectores económicos de poder, y que fue también el inicio del remate de las empresas estatales, ¿no? Y en el cual generó también la liquidación de muchos gremios sindicales y el despido de muchos trabajadores de sus puestos de trabajo. Bueno, arruinó el movimiento sindical prácticamente, ¿no? Claro, fue parte de ese proceso que arruinó al movimiento sindical y generó una desocupación bastante grande y también promovió, ¿no?, la informalidad, ¿no? Vimos en las calles combis, por un lado, comerciantes, ambulantes, o sea, generó todo un problema. Que fue la liberalización del transporte. Así es, ¿no? Y que fue una liberalización hasta cierto tiempo, y después cuando se querido formalizar, obviamente vienen los problemas, ¿no? Y que hay el monopolio de algunos sectores que quieren mantener el mercado a través de las líneas, ¿no? Las líneas amarillas, el corredor azul, metropolitano, que nadie dice que está mal, sino que creo que hay que convocar también a los que son protagonistas del sector para que consensúen y puedan, digamos, llevar adelante la reforma del transporte, ¿no? Pero usted habla del transporte como un ejemplo de cómo las reformas neoliberales de los 90 arruinaron parte del paisaje, digamos. Así es. Claro, mientras Latinoamérica tiene un transporte ordenado, el Perú tiene un transporte totalmente desordenado, ¿no? Pero sus críticos le dirían, el congresista Tello olvida del crecimiento que tuvo el país en esos años. Lo que preguntaría al ciudadano de a pie, si ese crecimiento en positivo, en azul que nos hacían ver, ha llegado al ciudadano de a pie, ¿no? Si realmente llegó, ¿para quién llegó ese crecimiento? Ese crecimiento llegó solamente para los grupos y los sectores de poder económico que arriba siempre miran las cosas, pero no llegó a las grandes mayorías, ¿no? ¿Por qué el sueldo mínimo está en el promedio que está actualmente? ¿Y qué diferencia hay de ese promedio al que había en la década del 90? Entonces prácticamente no ha variado mucho, ¿no? Entonces eso es también una gran preocupación. Entonces la pregunta que haríamos también es, ¿cuál es el éxito de mantener este marco legal constitucional de la Constitución del 93 si lejos de acortar las brechas de desigualdad las ha hecho crecer? Y hay un abandono total, ¿no? Porque vemos aquí en Lima nada más, nos vamos a un asentamiento humano, a un cerro acá en Lima, en Independencia, en San Juan de Miraflores, en Puente Piedra, nos vamos a Ancón, a Pucusana, y vemos que la población ha crecido y no tiene calidad de vida en una vivienda digna, no tiene agua, ni desagüe, ni saneamiento físico, ni legal, ni título de propiedad. En la región es igual. Entonces la pregunta es, ¿dónde se fue ese crecimiento? Así como repudiamos el golpe del 5 de abril, ¿repudiamos el del 7 de diciembre? Bueno, fue un golpe frustrado porque no llegó a consolidarse lo que había anunciado en el mensaje a la nación, ¿no?
y el profesor Pedro Castillo ahí cometió una infracción constitucional que fue parte, digamos, del entorno que lo asesoraba en el gabinete, en los asesores, el secretario general. Y acá lo que yo puedo decir claramente es que si bien es cierto, el profesor Pedro Castillo llegó como una ilusión de la población, del magisterio, para un proyecto de cambio, ¿no? En este bicentenario, que fue con el apoyo de todos los maestros de base que estuvimos incluso en la huelga del 2017. Pero cuando llegó al gobierno, el profesor Pedro Castillo se desvió de ese compromiso inicial y se fue con aquellos que perdieron las elecciones y gobernó con los caviares de JP, de Patria Roja, de Frente Amplio, de Nuevo Perú, los morados, ¿no? Ese fue su entorno de confianza en el gabinete, en los asesores, en los secretarios que ha tenido en Palacio de Gobierno y también responsables de lo que ha sucedido pues, el 7 de diciembre. ¿Él teje su propia caída? Con todo lo que hemos visto y con la decisión de desviarse del proyecto inicial, indudablemente vemos pues, que... Porque el Congreso también fue un tenaz opositor, comenzando por el no reconocimiento de su triunfo electoral, digamos. Claro, debemos también mencionar que el Congreso también jugó algunos sectores, porque no todos. Seguro, tampoco, seguro, ¿no? seguro. ¿No? También jugaron de aquellos que no aceptaron el triunfo del profesor Pedro Castillo, desde el primer momento también desconocieron el triunfo del profesor Pedro Castillo, ¿no? Por ahí vimos un sector que había impugnado, que había sido un fraude esta elección y que no reconocía y que el jurado estaba todavía en proceso de resolver. Incluso se constituyó una comisión de investigación para ver el posible fraude que habría habido, ¿no? Y que... Y no encontraron nada, ¿no? Al término de la comisión de investigación, concluyó que no encontraron nada. Todo papelón del almirante gasto Montoya. de millones, pero fue un papelón, ¿no? Entonces, hemos visto que ha habido un ida y vuelta, ¿no? Y lamentablemente ahí el profesor cometió el error de pisar el palito y cometió pues lo que todos conocemos, la infracción constitucional, De acuerdo. que fue un golpe frustrado que no se llegó a consolidar como lo anunciaba en su mensaje, ¿no? Ese Congreso intentó vacar hasta en 3 oportunidades al presidente Castillo, en la tercera lo consiguió por el tema del golpe, pero siempre dijimos y pusimos en la mesa de discusión que la vacancia no es un arma de control político, está pensado para otros criterios. ¿Por qué le digo esto? Porque antes de ayer, se votó la posibilidad de discutir la moción de vacancia para la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo votó usted y qué decidió, qué observó en este tema? Bueno, mi voto fue en abstención, ¿no? Okay. Porque al igual que en las mociones de vacancia que presentaron contra el profesor Pedro Castillo, en la primera, segunda, y yo siempre he declarado, no defiendo personas, sino principios y derechos. Y para mí tenía que haber un sustento tanto político como legal para poder yo votar a favor. Y eso no había. Por eso yo voté en las 2 votaciones de la moción de vacancia contra el profesor Pedro Castillo en contra. En contra. Y ahora se ha abstenido. Y no es porque por ahí ya salen algunas informaciones que nos han condicionado. Eso es totalmente falso, ¿no? Y aparte hemos sido bancadas del gobierno porque entramos con el profesor y nosotros hemos votado porque hemos visto que no había sustento. Ahora en esta moción de vacancia, que la proponen también algunos sectores de izquierda, que fueron parte del gabinete del profesor Pedro Castillo, ¿no? Que si bien es cierto, no le exime a la señora Dina Boluarte de darle explicaciones al país por las más de 65... Eso es inaceptable, claro, congresista Tillo. Más de 65 fallecidos, incluso muchos de ellos por apoyar, que no tenían nada que ver con la movilización. Nada que ver. Hasta niños. Eso no le exime a la señora Dina Boluarte de que dé explicaciones al país. Por supuesto, son cosas diferentes. Y que diga también quiénes son los responsables, ¿no? Pero al margen de ello, en la moción de sustento que han dado para la moción de vacancia, no tenía pues sustento ni político ni legal, ¿no? Y por eso yo decidí abstenerme. Y obviamente hemos visto pues de que no ha trascendido esa decisión, ¿no? Pero más allá de su abstención, la decisión del Congreso de no transitar hacia la discusión en el tema de la vacancia, ¿cree que tiene que ver con el blindaje de los grupos conservadores en el Congreso al gobierno de Dina Boluarte? Bueno, ya hay versiones de algunos congresistas y bueno, que lo han manifestado, algunos análisis también, que van por ese lado, ¿no? Pero yo creo que, dado las circunstancias en las que atraviesa nuestro país,
ha pasado una crisis política, que ha habido movilización y en algunas regiones todavía se mantienen, hay necesidad de darles explicaciones al país, darle la explicación también de más de 67 fallecidos, y creo que eso no puede eximirse de responsabilidad, pero también el país necesita estabilidad, gobernabilidad, ¿no? Y yo creo que para que eso pueda conseguirse, uno es dialogar con la población y otro, necesariamente la señora Dina Boluarte tiene que hacer una reestructuración del gabinete, ¿no? Hemos visto la cartera de educación, la cartera de interior. ¿Para usted no debe renunciar, Dina Boluarte? Bueno, en este momento vemos de que hay necesidad de que el país tenga estabilidad. Yo considero de que si renuncia, volveríamos a repetir la historia como lo que sucedió con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Luego entra Vizcarra, Vizcarra cierra el Congreso, convoca elecciones nuevamente complementarias, ¿no? Entra Sagasti y la pregunta es, ¿qué ha solucionado ese adelanto de elecciones, la renuncia del señor PPK a la crisis del país? Por el contrario, ha profundizado. Lo que aquí se requiere, urgente, es que esta crisis ya no debe quedar pues como una bola de nieve que va creciendo en cada gestión, sino si queremos realmente solucionar esta crisis, debemos incorporar también a la población. Y la manera de incorporar a la población es llamando a cualquier formato de adelanto de elecciones que se pretenda hacer, incorporar la consulta popular a un referéndum de asamblea constituyente. No quieren, pues los conservas no quieren, eso no. Claro, no quieren, pero sería incorporar a la población si realmente queremos solucionar la crisis que atraviesa nuestro país. Si no, vamos a tener una crisis cíclica. Pero me parece una paradoja, me parece curioso que usted sostenga que Dina Boluarte puede garantizarnos estabilidad en los próximos 2 años. Se lo digo porque si algo le demanda a la población a Dina Boluarte, no solo son los muertos, por supuesto, sino la traición al gobierno de Pedro Castillo, a la persona de Pedro Castillo. Ella juraba, en cuanto Consejo de Ministros sabía, que iba a acompañar a Castillo hasta el final y lo traicionó a la primera de cambio. Dina Dinamita se olvidó de ser dinamita, digamos. Claro, ya eso será parte de la conciencia de la señora Dina Boluarte, que tendrá que responder, ¿no?, a aclarar ese tema. Pero usted ve en ella estabilidad. Pero lo que sí no podemos negar, que ella está ahí porque el profesor Pedro Castillo cometió la infracción. Sí, constitucionalmente ¿no? le corresponde. Y le correspondía a ella asumir, sí, claro. digamos, en este proceso, le corresponde por sucesión constitucional seguro, estar ahí, ¿no? Seguro, eso sí. Entonces, no le quedaba otra, y otra cosa era de la decisión que ella también tome al respecto. Ella pudo haber renunciado también en ese momento. Si soy tan leal a mi presidente, me voy con él, ¿no? Claro, por eso le digo, ya eso tendrá que responder la señora Dina Boluarte en algún momento que ya usted también le invite, ¿no? Pero ¿usted cree? Bueno, la invitaremos. Mirta Vázquez acaba de publicar en Twitter que está muy sorprendida por la decisión del Congreso de incorporarla en una investigación por algo ocurrido en el 2022, cuando ya ella ni siquiera era ministra de Estado. ¿A dónde quiero ir? ¿No hay desde el Congreso de la República sectores con sangre en el ojo que están buscando venganza de todo lo que significó el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que de ser así estaríamos muy mal, ¿no? Estaríamos en una cacería de brujas contra todos. Eso temo. Contra todos. Eso porque el que habla también no tiene nada que ver en este proceso de los niños, ¿no? Y nos han ampliado a la bancada del bloque magisterial, ¿no? Entonces, así es. ¿no? Por eso le digo, ¿no? Tampoco tengo nada y absolutamente a mí me vinculan porque hemos compartido luchas con el profesor Pedro Castillo, ¿no? Luchas del 2017, la huelga más grande, pero eso no exime que cada uno tenga sus responsabilidades individuales, asumirlas, por supuesto. ¿no? Él en el Ejecutivo con su propia agenda, el que habla en el Legislativo con mi propia agenda, con atención de las demandas sociales por las cuales también hemos ingresado nosotros, bueno. Entonces, pero no quiere decir que porque hemos sido como bancada y como lo han hecho en todos los gobiernos, la bancada del gobierno, cuando lo citan al Palacio, va a coordinar, y no va a coordinar cosas que están bajo la mesa, sino va a coordinar las demandas sociales por las cuales la población, el magisterio, ha depositado la confianza en nosotros. Entonces creo que ahí habría un error, yo quiero llamarlo así, ¿no?, de estar generando una persecución, una cacería de brujas contra... Yo creo que van por ustedes, ¿eh? Contra todos. Van por y ustedes. creo que eso ya no sería democrático, ¿no? Sería usar el poder para poder prácticamente demoler al opositor.
Tengo una sensación, es un run run que corre, viene de muchas voces con las que he podido conversar, que viven en los sectores urbanos marginales de Lima, que se está escuchando la voz Aníbal Torres. Él es el hombre, a él hay que apoyarlo. En fin, no sé si mi muestra es suficientemente representativa como para sentir que esto puede crecer. ¿Qué opinión le merece a Aníbal Torres su gestión y la posibilidad de que encabece una propuesta progresista si llegamos a elecciones en el 2026? Bueno, de propuesta progresista lo veo muy lejos. Ok. Porque él fue uno de los que generó la polarización del gobierno del profesor Pedro Castillo con el Ejecutivo, ¿no? Y lo hizo también enfrentarse, no existiendo el camino legal de agotar pues, las cuestiones de confianza para luego tomar la decisión de cerrar el Congreso, ¿no? Por lo menos... ¿Le faltó ahí manejo político entonces? Claro, entonces eso y lo otro, ¿no? Que la opinión pública también podrá evaluar y sacar sus conclusiones, es que si la teoría que se manifiesta es de que el profesor Pedro Castillo, teniendo inmunidad, no podían detenerlo, habrían cometido un abuso de autoridad contra él. Y, que es la tesis de la defensa, ¿no? De la defensa de Castillo. Entonces la pregunta es si Aníbal Torres, que estaba a su lado, y ya no era premier, se presentó como su abogado, ¿por qué firmó entonces la entrega del profesor Pedro Castillo? O sea, ¿por qué firmó la entrega para que lo lleven a Barbadillo? Entonces, algo que tendrá que explicarlo, ¿no? Tendrá que decirnos. Pero se imagina a Aníbal Torres negándose, claro, haciendo una cuestión ahí grande, ¿no? Peleando. Pero eso lo ha visto todo el país, ¿no? No sé si vieron las imágenes. Claro, todo el país lo ha visto, que estaba ahí firmando el acta para que lo trasladen al profesor Pedro Castillo al RIMA y de ahí a la DIROES. Pero los consejos descentralizados, que pueden gustarnos o no, que Aníbal Torres promocionó durante su mandato, ampliaron la base social y política de Castillo. Eso es innegable. Las zonas movilizadas hoy son zonas donde hubo consejos descentralizados. No, eso yo no lo discuto. ¿No? Yo no lo discuto, tendrá sus resultados que en su balance lo darán los que han estado en el gobierno. ¿No? Yo no he estado en el gobierno, por eso no podría opinar sobre eso, pero los que han estado de manera directa darán su balance sobre lo que han hecho y será parte pues, de... Pero en tal caso, ¿no ve usted ahí una opción progresista? ¿No la siente como posible? No, la veo lejana, más bien con todo lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? Y el tiempo está generando de que salga a la luz hechos de lo que quizás muchos peruanos, ni nosotros como congresistas lo conocíamos. Y se están dando luces de cómo se han ido dando las cosas para llegar al 7 de diciembre. ¿no? Ok. Entendiendo la complejidad de ser una minoría en un Congreso mayoritariamente conservador, casi tomado por la derecha o por la extrema derecha, ¿qué margen de maniobra les queda a ustedes para hacer trabajo político primero en el Congreso y luego para hacer reformas, proyectos importantes de reforma legislativa? ¿Hay espacio para ello o no? Bueno, siendo minoría en el Congreso, nuestra labor justamente es buscar pues, los consensos, ¿no? Y te diré que siendo minoría, hemos logrado aprobar leyes favorables al Magisterio Nacional, por decir un sector, ¿no? De varios sectores en los cuales hemos contribuido a que se favorezca con leyes. ¿Cuáles? La CTS al 100%, por ejemplo, para el Magisterio Nacional, nombrado, contratado y auxiliares de educación. Entonces, hemos logrado que esa ley se apruebe de manera consensuada con todas las bancadas. Y no porque todas las bancadas aprueban esa ley de manera unánime, van a decir que somos fujimoristas. Yo sé que usted no va a estar de acuerdo conmigo en esto, pero no hay que dejar de reconocer que esa fue también una larga pelea y una larga exigencia del SUTEP, ¿no? Bueno. Yo sé que ustedes tienen otra línea, por eso lo planteo así. Bueno, le aclaro en todo caso, ¿no? Miren, al interior del magisterio hemos venido, si eso fuese cierto, cuando han tenido convocatorias masivas el SUTE, ¿por qué no lo ha logrado? Si el SUTE era, hasta el año 2003, el SUTE era el único. ¿Y por qué no ha logrado conquistas, digamos, realmente reivindicativas para el magisterio? El año 2003 nace ya el sindicato alternativo, que es el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución, que no es el Movadef, porque lo que han hecho es estigmatizar que es el Movadef. No, muchos gremios sindicales de Lima y de las regiones vieron como una alternativa organizarse en un gremio alternativo, porque como sindicato, y no como movimiento terrorista, que Sendero Luminoso, no, sino desde ahí porque había un abandono
y un compadrazgo, digamos, con el gobierno de Alberto Fujimori, donde empezaban a tejer ya las leyes neoliberales contra la educación y contra el magisterio. Porque ahí se aprobó, prácticamente le hago recordar que en la década del 90, el señor César Paredes Canto, vicepresidente del señor Alberto Fujimori, ¿no?, fue militante de Patria Roja. O sea, hubo un cogobierno entre Patria Roja y el Fujimorismo en la década del 90. No, pero yo recuerdo las peleas de Olmedo Auris, por ejemplo, peleando contra un sistema duro, ¿no? Y todos los secretarios generales del SUTEP que vinieron después, que dieron la pelea en un contexto bien difícil, ¿eh? Pero a partir de esa convivencia no han sido logros para el magisterio, sino para este sector, nada más que y aquí te voy a ser, digamos, franco, lo que se han dedicado es a proteger la derrama magisterial y no los intereses del magisterio. Y por eso del 2003 se da la gran huelga, donde también ahí recordaremos, el SUTE decía, no hay condiciones, los maestros ya no quieren huelga, los maestros quieren trabajar, quieren calidad. Y esta huelga fue impulsada desde las regiones en el año 2003. Luego el año 2004 no tuvo el ascenso que se esperaba, pero 4 regiones hicieron sentar al gobierno de Toledo y firmaron un acta para que frenen la racionalización. Y ahí vino el 2007, que se aprobó la ley de carrera pública magisterial 29062, que fue ya obra con el gobierno del APRA, ¿no?, y en la cual fracasó porque hubo una campaña de resistencia, ¿no? Y luego ya la otra ley que trabajaron consensuadamente con el SUTE fue la ley de reforma magisterial, que no es una ley meritocrática, es una ley de disciplinamiento, ¿no?, de castigo. No, sí es meritocrática, ¿cierto? No, pero ¿cómo va a ser meritocrática? Sí, lo es, vamos. Que postulemos a... ¿Todo el magisterio ha entrado ahí? Bueno, porque ya No han resistido, digamos. estaba económicamente ahogado, pues con 1.243 soles que ganaba un maestro. Obviamente, ¿cómo no va a querer ingresar? Y ha habido discriminación, ¿por qué? Porque ¿cómo va a haber 5 vacantes para postular a la tercera, cuarta escala? ¿No? Entonces, indudablemente ha habido... De acuerdo. Y la última huelga, la del 2000, sí. volviendo al tema, al 2017 justamente el magisterio ya se levanta y genera esta gran movilización de las bases regionales, en ese momento del SUTE. Hoy la Tomándose FENATE Perú, fotos y abrazándose con Fuerza Popular, ¿no es cierto? con todas las bancadas. Que el Ministerio Público ha dicho que es una organización criminal y ustedes se tomaron las fotos de lo más contento con ellos. Eran autoridades y teníamos que conversar con todas las Señor bancadas. Tello, gracias por venir. No, yo sé, hay mucho tema. Es un gusto discutir con usted Y quería... en buenos términos. La ley de la sentencia al 100%, por ejemplo, hemos tenido que conversar con todas las bancadas. Fue aprobada Fue con por todas las consenso. bancadas. De acuerdo. Claro, Está bien. tuvo el fujimorismo, Importante. toda la bancada, la derecha y la izquierda, pero a favor de los maestros. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Nuevamente. Véngase Hay cuando mucho, quiera hay mucho que para conversar, pero... seguiremos conversando. Muchas gracias. Hemos estado con el congresista Edgar Tello, ahí lo han escuchado, el bloque magisterial, haciendo un poquito de análisis político también con él y el futuro de las fuerzas progresistas en nuestro país de cara a un posible escenario electoral. Nos metemos en otros asuntos. Ayer, por primera vez, un expresidente de los Estados Unidos ha sido puesto delante de un tribunal. Eso tiene connotaciones importantes, porque además la cantidad de delitos imputados es enorme. Bueno, Francisco Belaúnde, internacionalista, al que seguimos, al que escuchamos y leemos, está con nosotros justamente para conversar en torno a lo que ocurrió ayer con Trump en los Estados Unidos. ¿Cómo te va, Francisco? Qué gusto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, gusto también de estar contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? Atento a tus preguntas. ¿Cuál es el impacto que puede tener dentro y fuera de los Estados Unidos el proceso en contra de Trump? Bueno, el impacto político es muy importante, ¿no? Definitivamente Donald Trump está utilizando eso para reforzar su precandidatura dentro del Partido Republicano. No hay que olvidar que Donald Trump quedó debilitado después de las elecciones legislativas del año pasado, donde recordará el público que los candidatos que Donald Trump propuso para el legislativo norteamericano, la mayoría perdieron de manera estrepitosa. Fueron malos candidatos y eran tan malos que los demócratas los vencieron, ¿no? Y entonces eso evidentemente debilitó un poco la figura de Donald Trump, que es verdad que prácticamente de alguna manera ha tomado casi el control casi el control del Partido Republicano, pero a partir de la experiencia del año pasado con las elecciones comenzó a perder un poco, como digo, de prestigio, apareció como alguien que no necesariamente era un winner, sino que también podía ser un loser. O sea, no son había perdido la elección presidencial para la reelección,
sino que además sus candidatos en la elección legislativa pues habían perdido. Entonces ahí es donde comienzan a aparecer algunos personajes dentro del Partido Republicano que comienzan a atreverse a plantear eventualmente que ellos pues, podrían desafiar a Donald Trump en una primaria republicana. Entonces, y por ejemplo, apareció esta candidata Nikki Haley, que fue ex embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, nombrada precisamente por Donald Trump, que se lanzó a la piscina, no sé si con agua o no, pero en el caso se lanzó a la piscina, para ser eventualmente precandidato, ¿no? Los especialistas no le dan mucha opción, pero en fin, el tema es que se lanzó. Y por supuesto el gobernador de Florida, ¿no? Que también es un personaje que parece como alguien muy importante eventualmente para ser candidato, que todavía no se ha lanzado oficialmente, pero pareciera que está en esa dinámica. El tema está que ahora con lo que ha ocurrido, Donald Trump otra vez centra, ¿no?, las cámaras hacia él y reclama la solidaridad, que hace ese chantaje hacia él de todos los republicanos. Y eso descoloca a los posibles rivales que pudiera tener en las primarias. Ahora, en términos de la historia de los Estados Unidos, es la primera vez, ¿no es cierto?, que un presidente está ante un tribunal, pero Francisco, son 34 delitos, probablemente el de la actriz porno, que ha sido un poco el primero que se ha tratado, es el menos importante de todos. Bueno, son una gran cantidad, pero muchos tienen que ver efectivamente con con unos intentos de maquillar las cifras contables. Así es. ¿no? Y eso es un delito. Y en varios casos, o sea, podría ser parte de un esquema que ya se le había reprochado también, no sé si recordarás que hubo un juicio civil también que la corporación Trump perdió y tuvo que pagar una especie de multa, algo. Bueno, parecería que tiene que ver con un comportamiento empresarial que ya es costumbre en la corporación Trump, ¿no? Que es de inflar gastos, ¿no? Disminuir ganancias para pagar menos impuestos. Y acá pareciera que eso va en esa misma línea, claro que en este caso falsificando cuentas, ¿no? Entonces, eso sí es muy grave. Efectivamente, lo de esta señora, lo más llamativo efectivamente es lo de esta actriz porno, pero claro, efectivamente no es lo único. Estamos ante un caso más complejo de lo que se pensó inicialmente, ¿no? Correcto. Francisco, una última pregunta. Siempre en estas cosas la forma es tan importante como el fondo. Yo imaginé a un Trump desaforado, gritando, pechando a la corte, y nos hemos encontrado con una persona más tranquila, más ecuánime, por supuesto que se siente víctima, pero no haciendo de alguna manera el show que yo esperaba, Francisco. Lo que pasa es que hacer un show ante un tribunal hubiera sido definido como desacato. Todos los que vemos las series norteamericanas, ¿no? Sabemos perfectamente lo que es, ¿no? Donde el juez le advierte a una de las partes que si sigue en esto lo va como se llama, acusar por contempt, o sea, por desacato al juez. Entonces, claro, él puede hacer lo que le da la gana fuera, pero en un tribunal simplemente, pues ahí sí lo pueden meter preso de verdad, porque en ese caso no lo han metido preso. Claro, claro. Francisco, me tengo que ir. Muchísimas gracias por esa mirada, gracias por habernos acompañado aquí en Nativa. Y ojalá que Geomundo regrese y regrese pronto y contigo a la cabeza, por supuesto. Un abrazo. Gracias, Carlos. Un abrazo. Ahí estaba Francisco Belaúnde, internacionalista, hablando de lo que ha significado este proceso judicial que enfrenta Trump. 34 delitos, entre ellos falsificación de registros mercantiles para ocultar pagos en negro. No es poca cosa. Vámonos a la pausa y al regresar vamos a hablar con Liz Menéndez. Vamos a hablar con una activista, con una feminista sobre una plataforma que está trabajando intensamente en la visibilidad, por supuesto, de los derechos de las mujeres. Volvemos con eso. Por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe. Disolver temporalmente.
bien, seguimos en el programa y quiero decirles de antemano que nuestra siguiente invitada es activista, es feminista. Yo la sigo hace muchos años, la admiro además por su coherencia y su trabajo. Digo, lo pongo de antemano porque probablemente mi subjetividad va a estar muy atravesada en esta entrevista. Ella es directora del Centro de la Mujer Flora Tristán y una de las organizaciones, además justamente promotoras de la plataforma informadas.p, de la que vamos a hablar el día de hoy. Ella es Liz Meléndez. Yo estoy muy contento de poder conversar con ella. Liz, Carlos, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Antes de entrar en informadas.p, quería preguntarte cómo ha recibido los colectivos feministas en general la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la píldora del día siguiente, digamos. ¿Qué sensación te ha dejado el fallo, Liz? Bueno, la verdad que gratamente sorprendidas, ¿no? En un contexto de tantos retrocesos y de tanta incertidumbre y debilidad democrática, esperábamos otro resultado, la verdad, con mucha pena y por supuesto con las ganas de seguir en esta lucha, pero nos parece fundamental que finalmente el Tribunal Constitucional se haya sentenciado para la distribución gratuita de un mecanismo que va a impedir justamente embarazos no deseados o forzados producto de la violencia, ¿no? Y que de alguna manera, y la sentencia además no solamente determina la distribución de parte del MINSA, que si bien es cierto no se había dejado de dar, pero se hacía mediante una medida cautelar, ¿no? La verdad es que también plantea una política de información, que el Estado tiene que difundir qué cosa es la anticoncepción oral de emergencia como un método anticonceptivo de emergencia para casos, digamos, excepcionales, extraordinarios, no sé, te falló el método, bueno, en casos de violación, por supuesto, ¿no? Digamos, justamente para evitar llegar a situaciones tan complejas como puede ser un aborto, ¿no? Que si bien es cierto, nosotras consideramos que es un derecho de las mujeres, tampoco consideramos que es una situación ideal, es una situación compleja. Así es. Nadie se viste de fiesta para ir a un aborto. Exactamente, no quisiéramos que las mujeres tengan que abortar, pero la realidad es que lo hacen, por eso siempre decimos educación sexual para decidir, así es, anticonceptivos para no abortar y, bueno, aborto legal para que las mujeres no mueran en abortos clandestinos, ¿no? Entonces, nos alegra muchísimo, creemos que hay que ser vigilantes de la implementación de esta sentencia y vigilantes también de que no se planteen retrocesos. Correcto. En esta materia, ¿no? Correcto. No quiero quitarle brillo a la decisión porque creo que es un triunfo de los colectivos feministas, creo que es un triunfo de la ciencia también, que se impone una decisión como esta. Pero sí me preocupa que el Tribunal Constitucional, que ya había marcado retrocesos obvios en sus sentencias, nos haya dado esto como una suerte, tomen esto porque lo que viene va a ser más duro. Es decir, te doy una para quitarte 5. Bueno, es una preocupación válida, ¿no? Sin embargo, es importante resaltar que en la decisión han primado también argumentos médicos, ¿no? Así es. Científicos, como bien dices, porque uno de las trabas, digamos, era si se consideraba abortivo o no. Finalmente la ciencia ha determinado que la píldora del día siguiente, la anticoncepción oral de emergencia, no es abortiva. Es decir, si ya hay una concepción, esa concepción va a continuar. Lo que evita es justamente que haya esa concepción, ¿no? Entonces, ya está confirmado de parte de la ciencia que no es abortiva y por lo tanto creo que el criterio médico y científico ha sido lo que ha primado en la decisión de los magistrados, ¿no? Es cierto que no ha sido unánime. 4-2, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero lo importante es el resultado. Así es. En este caso es un caso que ha llegado por tercera vez al Tribunal Constitucional, lo cual es una cosa increíble, rarísima, ¿no? Pero que finalmente tiene un buen destino y esperemos que esta sentencia se implemente y por supuesto que hay el temor de retroceder, como lo hay en muchos otros aspectos que estamos viendo en este escenario de retrocesos, ¿no? Una última pregunta sobre ese tema. El voto de la magistrada que pertenece al Opus Dei en relación a ese tema, ¿cuál fue? Que no lo pude revisar. Fue negativo. ¿Fue negativo? ¿no? Sí, ella fue una de las que se opuso. Mire cómo la fe no puede con la ciencia. Sí, ¿no? Y además con algunas afirmaciones de ella y del otro que no, digamos, se opuso. ¿Delirantes? Como que el espermatozoide tiene alma o cosas así que... ¡Epa!
Es que que justo ayer conversando con Samuel Abad, que ha sido uno de los abogados litigantes. Nuestro ex defensor del pueblo, ¿no? Claro, él comentaba que frente a estos argumentos uno no puede decir nada, ¿no? O sea, porque es una cosa descabellada, ¿no? Creo que finalmente se ha impuesto en los magistrados que han votado a favor el criterio médico-científico y la razón también frente a que es un mecanismo necesario. Nosotros como país tenemos más de 11.000 violaciones, casos de violaciones sexuales a mujeres, niñas y niños. Tenemos casi 20 violaciones diarias a niñas y adolescentes, solo cada día. O sea, ayer se violaron 20 niñas, hoy día se violarán lamentablemente 20 niñas. Y mañana sí, y es una realidad lacerante. Hemos visto, por ejemplo, cómo la violencia se incrementa, no solamente en números, sino también en la crueldad. Estos casos horrorosos, ¿no? Que además la violación sexual ya es una forma de tortura sexual, pero además con otras formas de tortura, con este desprecio al cuerpo de las mujeres. Y creemos que es fundamental garantizar la anticoncepción oral de emergencia en los kits frente a la violencia sexual, que se entregue sin ningún tipo de miramientos, obstáculo, así es. Sí. De acuerdo, Liz. Gracias por haberme permitido entrar por ahí en esta conversación. Vamos con informadas.pe. ¿Qué cosa es, Liz? Bueno, informadas.pe es una plataforma que estamos lanzando 4 organizaciones, que somos Flora Tristán, Manuela Ramos, Demus y ONAMIAP. Es una organización de mujeres indígenas también. Sí, la conozco, la he seguido mucho. Con un trabajo extraordinario en el tema de pueblos indígenas y mujeres indígenas. ONAMIAP. ONAMIAP, ¿no? Sí. Y es una plataforma que pretende tener información plural, información sobre derechos de las mujeres, sobre igualdad. En términos generales, información. Así es, y que van a poder conocer a partir de esta plataforma el trabajo conjunto de estas organizaciones. Este proceso interesante y una primera experiencia fundamental es apoyada por CUSO, que es una organización canadiense y está financiada por el gobierno canadiense, quienes además nos dan la libertad. Es cierto que, digamos, contamos con su apoyo. Sin embargo, todos una los cooperación internacional que te da espacio, ¿no? Lo que pasa es que la cooperación canadiense se ha afirmado también como una cooperación feminista, ¿no? Es decir, que defiende valores de igualdad, del derecho a una vida libre de violencia. Y creo que eso es fundamental en contextos en donde hay tantos sectores fundamentalistas o antiderechos de las mujeres en espacios de poder, sobre todo, ¿no? Y que están incidiendo para una serie de retrocesos. Lo que se va a poder ver o se ve ya, ustedes pueden poner www.informadas.pe. Son casos, por ejemplo, historias de vida, historias de lucha, ¿no? de casos emblemáticos que estamos llevando nuestras organizaciones y que además dan este panorama de lucha permanente desde las defensoras de los derechos de las mujeres, desde los feminismos y la defensa también de los pueblos indígenas. ¿Quién crees que es el público objetivo de esta plataforma? ¿Quién te imaginas que le puede ser útil esta información? Yo creo que es útil para un gran espectro de personas. Creo que es útil para quienes están interesadas en defender derechos, para autoridades, también para líderes de opinión que quieren conocer un poco el trabajo de nuestras organizaciones. Para los que queremos deconstruirnos un poquito también en el patriarcado, ¿no? Liz. Así es, que bueno, nos impacta a todos y todas, ¿no? Creo que también para los jóvenes que quieren un poco tener materiales para poder compartir en sus respectivas redes sociales o contactarnos también, ¿no? Y ahí van a poder ver las 4 organizaciones que tenemos un trabajo de hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, intenta justamente ser un espacio de reflexión y de confluencia de la información de nuestras acciones. De acuerdo. ¿No? Siempre estos esfuerzos se encuentran con la enorme complejidad de sostener los contenidos, de hacerlos variados y diversos. ¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo está organizado? Bueno, sí, ¿no? Por el momento, digamos, es una plataforma que ha contado con el impulso de la cooperación canadiense. Sin embargo, por supuesto, esperamos que esta plataforma sobreviva mucho más allá de esta intervención y, bueno, está afirmada en organizaciones que tenemos
pues más de 40 años, en el caso de Flora, Manuela, Demus tiene como Sin 30 duda, años, sin duda. ONAMIAP también tiene varios años ya trabajando, ¿no? Esperamos que la institucionalidad nos ayude a sostener, porque en realidad creemos que en tiempos en donde hay tanta posverdad y tanta información que no es real, que nos estigmatiza, es bueno tener espacios en donde podamos pronunciarnos, compartir esos pronunciamientos. Totalmente. O que puedan ver la variedad de organizaciones Totalmente. que hay, ¿no? Que por supuesto hay mucho más que nosotras, pero estamos aquí las cuatro y que Con también nos sus puedan naturales contactar. diferencias también, Lisa, sin Por duda. supuesto, tenemos nuestras diferencias. Por Creo supuesto. que lo que nos une es tener una férrea defensa de los Sin derechos duda, humanos. sin duda. ¿no? Por supuesto, con nuestras particularidades, pero creo que lo que nos une es precisamente esa defensa de la democracia, de los derechos humanos, ¿no? Y es muy importante señalar que es una página sin censura, ¿no? Entonces, también hay una parte para inscribirse si quieren Ok, recibir información. pero también si quieren colaborar Qué con el bonito. espacio, Ya, ¿no? Entonces, buena idea. también si alguien quiere colaborar, también puede inscribirse y eso se puede dar, ¿no? Me ha gustado mucho que en la propuesta, y debe ser también porque ONAMIAP está en esto, la presencia de lenguas originarias en la plataforma, Sí, Liz. exactamente, ¿no? Creo que eso es fundamental, el enfoque intercultural, Sí, señora. ¿no? Que por supuesto lo lidera ONAMIAP, pero nuestras organizaciones lo tienen también incorporado. La lucha contra el racismo creo que es importantísimo y justamente parte de luchar contra el racismo es reivindicar las lenguas originarias Sin duda. de nuestro país, que además están tan minimizadas o Y muchas amenazadas, veces ¿no? amenazadas, ¿no? Creo que son tiempos muy difíciles los que tenemos sin en este duda. momento. Creo que hay que tomar conciencia que tenemos un espacio, un contexto de prácticas autoritarias mínimamente, ¿no? Y que hay que hacerle frente con información, con articulación de organizaciones. La sociedad civil finalmente es quien puede sostener Correcto. cambios a Correcto. largo plazo, ¿no? De acuerdo. Informadas.pe, en tanto colaboración y apoyo de la cooperación canadiense, ¿es un proyecto isla? ¿Está solito? ¿O tiene vasos comunicantes con los otros proyectos de las organizaciones que forman parte? Informadas.be forma parte de una propuesta que ya tiene, que va por bueno, acaba de terminar su 4º año, digamos, es parte de toda una propuesta más grande, ¿no? Que venimos trabajando las 4 organizaciones para promover los derechos de las mujeres, para promover el trabajo con autoridades, la defensa de casos emblemáticos, para promover la defensa, relevar los casos de violencia sexual. Es decir, bueno, se viene apoyando a nuestras organizaciones en este trabajo integral de defensa de derechos y de los pueblos indígenas y de lucha contra el racismo, ¿no? Entonces, creo que también lo que queremos es interseccionar estas dos dimensiones, ¿no? La lucha por los derechos de las mujeres y la lucha contra el racismo, porque justamente las mujeres racializadas son en quienes se profundiza Sin duda. muchísimo más la Sin duda. violencia. Liz, ha sido muy clara. Por eso siempre nos encanta Ay, conversar muchas contigo. gracias. Muchas gracias. Y este espacio, y Nativa en general, es un espacio de compromiso y lucha por los derechos humanos, así que cuando quieras te vienes a conversar. Muchas ¿De acuerdo? gracias, Carlos. Un gusto y Muy suerte. En importante. informadas.pe. Vamos a Sí. estar ahí revisando. Gracias. Gracias. Luis Meléndez ha estado con nosotros, ya la han escuchado, ¿no es cierto? Hay que ir a informadas.pe, es una buena plataforma, vale la pena. Luis Meléndez es directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Bueno, nos metemos en otros asuntos porque se cumplen 220 años del nacimiento de Flora Tristán, justamente. Y la Biblioteca Nacional del Perú, que protege y conserva en su repositorio del Fondo Antiguo valiosas obras de Flora Tristán, bueno, está celebrando este natalicio. Talía Choque, historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú, nos acompaña a esta hora de la mañana para hablar de lo que significa Flora Tristán y este esfuerzo de la Biblioteca Nacional. Talía, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto conversar contigo. Buenos días, Carlos. Un saludo para ti y tus seguidoras y seguidores de Nativa TV. Estoy encantado de poder conversar contigo. Cuéntame, ¿cuál es la importancia para la Biblioteca Nacional de situar a Flora Tristán en estos 220 años de su natalicio? Mira, justamente y continuando con lo que nos decía la expositora anterior, ¿no? Liz Meléndez, Flora Tristán como personaje, una escritora importante, no solamente peruanista, sino también para promover la igualdad de las mujeres
mediante la literatura. Para el Perú es muy importante porque a través de sus obras y a través de sus obras nos refleja cómo era la situación y la sociedad peruana en ese tiempo, y también con sus escritos pudo valorar el trabajo no solamente también de las mujeres, sino también de los obreros y los niños. Ella, ¿cuánta obra tiene? ¿Es una obra vasta? ¿Es una obra más bien acotada? ¿Escribió en castellano? ¿Escribió en francés? Cuéntame de eso, Thalía. Sí, mira, te voy a comentar propiamente de los libros que posee la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene en su poder 2 obras de primeras impresiones de sus principales libros. En este caso, Peregrinaciones de una paria es un primer libro impreso en 1838, wow, en su primera edición publicada en francés en París. La posee la Biblioteca Nacional, y también posee Paseos en Londres, un primer impreso parisino de 1840. Ambos libros en lengua francesa forman parte de la colección Raúl Porras Barrenechea. Esta colección llega a la Biblioteca Nacional en 1960 aproximadamente, ¿no?, cuando Cristóbal de Lozada y Puga era el director de la Biblioteca Nacional. Entonces, dentro de la colección Porras Barrenechea vemos que la vasta biblioteca que tenía este intelectual, encontramos ahí las 2 primeras obras de Flora Tristán. ¡Qué maravilla! Oye, 1838 es casi en los albores de la República. Exactamente, y de hecho Peregrinaciones de una paria es la obra en la que ella desarrolla su viaje al Perú, a Arequipa, Islay específicamente, entre los años 1833 y 34 aproximadamente, ¿no? Tiempos de convulsión política militar en el Perú, y de la cual ella recoge esta visión personal a partir de sus experiencias, ¿no?, en relatos que los recoge en este libro. Correcto. Entonces, Thalía, en este contexto y a partir de la obra de Flora Tristán que la Biblioteca Nacional tiene, cautela, ¿qué han pensado hacer? ¿Va a haber una muestra? ¿Van a haber coloquios? ¿Qué están pensando, Thalía? Bueno, en un principio la biblioteca resguarda, custodia y valoriza estos libros, ¿no? Por el momento se está rindiendo el homenaje por sus 220 años a Flora Tristán, y se están dando a conocer estas 2 primeras obras, ¿no?, que las pueden consultar claramente en el fondo antiguo de la Biblioteca Nacional en la sede de San Borja, ¿no? Pero Thalía, digamos, es una pregunta que viene con mucha ignorancia, pero un libro de 1838 tiene que tener un cuidado para quienes lo tengan en sus manos, digamos, o está libre y al acceso del público en general. Mira, los libros Peregrinaciones de una paria y Paseos en Londres, ya por la calidad del libro y por la procedencia, es decir, porque viene de la colección Porras Barrenechea, perteneció a este intelectual, estos libros se custodian en el fondo antiguo. Claro. Este repositorio cuenta con características de conservación especiales para este tipo de obras. Además, cuentan estos libros con la protección debida en cuestiones de conservación, mantenimiento, están protegidas por cajas libres de ácido, ¿no? Han sido debidamente resguardadas. Eso es muy importante. ¿Sabes qué? Siempre me sorprende de Flora Tristán, Thalía, que muere muy joven, muere a los 41 años de tifus, pero deja una obra absolutamente fundamental. Exacto. Recordemos que tras su paso por el Perú, al escribir Peregrinaciones de una paria, y tras su retorno a Francia, y antes de llegar a Francia, su paso por Londres, de ahí su libro Paseos por Londres, también retoma, ¿no?, esta idea de escribir los viajes, ¿no? Esta forma de escribir no solamente era propia de hombres, ¿no?, estos libros de viajeros, ¿no?, sí, pues, que existían antes, sino también Flora Tristán participa y escribe también a partir de sus experiencias sus viajes. Peregrinaciones de una paria en el caso de América y Paseos en Londres. Y algo muy curioso, por ejemplo, en esta obra Paseos en Londres, es
justamente la crítica que ella hace, ¿no? Normalmente los viajeros de su tiempo lo que hacían era describir los paisajes de la ciudad a las que iban, sus características, las cuestiones positivas, por decirlo así. Sin embargo, Flora Tristán va más allá, ¿no? Nos muestra la otra cara de sus viajes. En este caso, por ejemplo, en Paseos por Londres, nos muestra estas formas de explotación que existían en Londres de ese tiempo, ¿no? De los trabajadores lamentables en ese tiempo, la explotación social. Nos muestra también paisajes sobre la prostitución, el trato inhumano del trabajo en la mujer y los niños, ¿no? Y también nos muestra estas indiferencias que habían en las condiciones de trabajo y las injusticias para Londres de ese tiempo. Entonces, la visión de Flora no solamente era mostrar sus viajes a través de sus escritos y ver los paisajes y las condiciones de las personas en ese tiempo, sino también iba más allá, ¿no? Y hacía una crítica, tenía una perspectiva personal de lo que iba escribiendo. Sin duda, sin duda. Y algo que siempre me impresiona de Thalía es que si bien pierde a su padre muy joven, cuando solo tenía 5 años, un padre que además no la reconoce legalmente y que deja a la familia sumida en la pobreza, cuando ella se casa, tiene la mala suerte de casarse con un marido que es muy celoso y muy agresivo y ella tiene que huir con sus hijos. ¿A dónde quiero llegar? Que en su relato no se percibe enemistad, ni animadversión, ni odio. Sí una sed de justicia y de equidad, ¿no es cierto? Sin duda valores, por supuesto, republicanos franceses. Eso para mí es impresionante, Thalía. Sí, de hecho, has dicho algo muy importante, y es que hay que estudiar al personaje en su tiempo, ¿no? Quizás, justo lo comentaba Liz anteriormente, ¿no? Ahora hay organizaciones, personas que ayudan a la defensa de la mujer, pero recordemos que en ese tiempo no lo había, ¿no? Claro. Por ejemplo, la situación propiamente de Flora Tristán, de escapar de la violencia doméstica de la que padecía no solamente ella, sino sus hijos, ese mismo hecho de retirarse del hogar ya es una hazaña, ¿no? Para el tiempo ya es una hazaña, ¿no? Y llevarse con ella a sus hijos en busca de reconocimiento de la familia paterna también es otra lucha por la que Flora Tristán se dirige, y es muy diferente la lucha de ese tiempo a la de ahora, ¿no? Claro, con su ejemplo se pueden estudiar y muchas cosas, pero para el tiempo era muy diferente, ¿no? Ver al personaje en ese tiempo. Y este folleto donde hay texto de ella, La Unión Obrera de 1843, donde se plasma esta cita de todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer. ¿Se guarda copia de ello? ¿Queda algo de ello? Yo asumo que sí, pero no, la biblioteca no posee lamentablemente un ejemplar de ese material en primera edición, ¿no? Lo que estamos mostrando ahora solamente son primeras ediciones, claro, pero sí se poseen, por ejemplo, otras reimpresiones en otros, ya en lengua española, ¿no? Pero sí, de hecho, la Unión Europea es justamente la visión que tiene Flora a partir también del viaje en Londres, ¿no? Y cómo cuestiona también el trabajo y las condiciones laborales de los obreros. Sin duda. Una mujer muy visionaria, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque solamente, claro, se enfoca también en la defensa de la mujer, en la defensa de los hijos, la familia, pero también cuestiona cómo a partir de las diferencias y las lamentables condiciones laborales por las que atravesaban los obreros, cómo eso también invade en el ámbito familiar. Claro, ¿no? que sí. La pobreza, el maltrato, también cala en la familia, las mujeres y los hijos, ¿no? Correcto. Thalía, me está ganando el tiempo, pero quería hacerte esta pregunta. ¿Sientes que la gente más joven y que se aproxima por primera vez a la lectura de Flora Tristán, es una lectura que le va a agradar, que le va a ser fácil, que la va a hacer suya? Digamos, ¿te hace algún sentido imaginar a la gente joven consumiendo los textos de Flora Tristán? Yo creo que hay que leer a Flora, hay que leer a nuestras autoras. Hay que leer a Flora Tristán, hay que leer a escritoras peruanas del siglo XIX, del siglo XX. Hay que entender a las mujeres en su tiempo.
Entonces, sí, pues sí va a ser atractivo en la medida en que también formemos curiosidad por saber cómo eran las mujeres del siglo XX y cómo eran las mujeres del siglo XIX. Claro. ¿Cuál era su pensamiento? ¿Cuál era su forma de ver el tiempo? ¿Habían injusticias en el siglo XIX para las mujeres? ¿Habían formas de denuncias? ¿Había espacios para poder realizar estas denuncias? Entonces, en ese sentido, creo que las mujeres de ahora podrían replantearse también, releer a estas mujeres. Sin duda. Y ver cuáles eran del principio de sus luchas, Sin duda. ¿no? Carlos, quería aprovechar un momentito también. Vuela, Talía, que tengo que cerrar. Justamente para aprovechar este espacio de las mujeres que escriben, queremos invitar a tu público a ver la exposición Dirigidas por Mujeres, cartografía de revistas peruanas del siglo XX, que se presenta, que está ya ahora en exposición en la Biblioteca Nacional y que va hasta junio de este año. Buenísimo. Talía, muchísimas gracias y gracias a la Biblioteca Nacional por estos esfuerzos, por supuesto. Un gran abrazo. Abrazos para ustedes también. Talía Choque, historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú, ha estado con nosotros. Son los 220 años del natalicio de Flora Tristán, una figura fundamental para entender la lucha y las reivindicaciones de las mujeres, la lucha por los derechos humanos de las mujeres, por supuesto, pero también el componente político y de lucha obrera que Flora Tristán sostenía. Bueno, nos metemos en otros asuntos. La congresista Sigrid Bazán está trabajando y peleando un proyecto de ley que va a buscar la reforma del sistema pensionario. ¿En qué consiste? Se lo contamos. Una vez más, la discusión sobre una reforma total en el sistema de pensiones en Perú vuelve a la agenda. Esta vez, la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, presentó un proyecto de ley que busca la integración tanto del sector público, ONP, y el sector privado, AFP, sin que exista una posible estatización de la banca en caso sea aplicada. Hoy día hemos explicado claramente, y lo vamos a seguir haciendo en prensa y por supuesto a través de la Comisión de Trabajo, que no solamente no se va a expropiar, no se va a estatizar ningún fondo. El dictamen plantea reemplazar el sistema provisional actual con la creación de un sistema integrado único de pensiones, llamado SIUP. Es decir, se busca instalar una gestora estatal que administre a los afiliados que hoy están en las AFP privadas o en la ONP, a los pensionistas del programa Contigo y a los de Pensión 65. En base a ello, se propone que, de aprobarse, todos los afiliados a la ONP, Contigo y Pensión 65, así como los de las AFP menores de 45 años, se adhieran automáticamente al nuevo sistema. Congresista, si es un sistema que contiene al sector público y privado, ONP y AFP, ¿quién los va a administrar? Sí, esto tiene una rectoría y evidentemente el rector es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ojo, aquí nosotros consideramos que el Estado es el garante de derechos. Ninguna empresa privada está enfocada, o ninguna empresa privada en todo caso tiene como propósito garantizar el derecho a la ciudadanía. Este es el rol del Estado y como autoridades no podemos claudicar ante el rol del Estado. El SIUP establece 3 pilares. El no contributivo universal, donde estarían incluidos los afiliados de Pensión 65 y Contigo. El contributivo, que se financia con los aportes del trabajador, el empleador y el Estado. Y el complementario, conformado por los aportes de quienes tienen mayores ingresos. En este tercer pilar, el sector público o privado podrá administrar el fondo de la persona, si ésta así lo desea. Nosotros no estamos planteando desaparecer por completo el sistema ONP-AFP, sino que lo estamos incorporando a un tercer pilar en donde existirá el gestor público, hoy en día ONP, el gestor privado, hoy en día Asociación de FPs, y van a poder, dependiendo de la persona, administrar. Quien decida irse hacia el privado podrá escogerlo en el tercer nivel, quien decida irse hacia el público, dependiendo también de sus ingresos y de sus aportes, por ende, irá al tercer nivel, al segundo o el primer nivel base, que es el primer nivel universal en donde el Estado financia, por ejemplo, como ya lo hace a través de Pensión 65 o el programa Contigo, ¿no? La congresista explica que el financiamiento de las pensiones variará dependiendo de la situación del asegurado. También
se considera aquí una posibilidad de que el trabajador, por ejemplo, aporte menos de lo que ya aporta, es decir, 9% en lugar de 13%, pero que con el cofinanciamiento en el segundo nivel en particular pueda también tener el apoyo del Estado y el apoyo del empleador, que entrarían a contribuir en ese segundo nivel o en ese segundo pilar. Nuestra propuesta es una propuesta multipilar y va a depender también en qué pilar se incorporen las personas para que puedan también ver su fondo de manera rentabilizada. El asegurado dependiente de los sectores público y privado, que ingresa mensualmente menos de 5 remuneraciones mínimas vitales, aportará el 9% de su salario mensual, mientras que su empleador depositará el 4% y el Estado el 1%. Quienes ingresen más de 5 remuneraciones mínimas vitales aportarán otro 9% al fondo complementario. Y aquí estamos dando las facilidades para que el trabajador, como decía, de lo que aporta ahora, que es el 13%, y lo que ve rentabilizado, que es también el 13%, pueda llegar a una rentabilidad hasta el 15%, aportando solo el 9%, porque en un segundo nivel van a estar también aportando el Estado y los empleadores. Evidentemente no es lo mismo un empleador de una microempresa a un empleador de una gran empresa. Se ha establecido también ahí una forma de progresividad para ese aporte dentro del sector de los empleadores, y el Estado, que también tiene que garantizar, y esto es muy importante para nosotros, una pensión universal que no sea menos de la canasta básica personal, que son alrededor de 350 soles. Si la medida es aprobada con este sistema, las personas que cumplan 65 años recibirían una pensión básica que no será menor al costo de la canasta básica individual, siempre que acrediten al menos 15 años de aportes. Este proyecto volverá a pasar por votación en la Comisión de Trabajo tras una reconsideración. Si bien las sesiones de este grupo de trabajo son los martes, aún no hay fecha para la votación. Kimberly Barrantes, Nativa nos conecta. Veremos en qué acaba el proyecto de la congresista Sigrid Bazán. Escuchándole, por lo que nos ha contado, tiene sentido, pero seguro que habrá presiones y tensiones, sobre todo con el sector privado dedicado al tema pensionario. Bien, nos metemos en otros asuntos. Quiero recordarles que durante la semana estuvimos muy preocupados por la situación de las tormentas eléctricas que se están viviendo en el norte del país, sobre todo en la ciudad de Piura. Y quisimos conocer un poquito más qué significan estas tormentas, qué impacto tienen, cómo se generan. Por ello conversamos con Ricardo Boll, geógrafo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, justamente sobre este tema. Esto fue lo que él nos contó. Por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe. Disolver temporalmente. La preocupación es gigantesca respecto a lo que está ocurriendo en Piura. En Piura, en Chiclayo, en Tumbes, pero me centro en Piura porque la presencia de tormentas eléctricas ha sido un condimento adicional a toda esta situación que hemos atravesado. Y la verdad es que nos interesaría conocer un poquito más qué significa que una ciudad como Piura soporte una tormenta eléctrica con enormes cantidades de agua cayendo sobre la ciudad. Por eso acudimos a Ricardo Boll. Ricardo es geógrafo, es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y yo creo que él nos puede ayudar a entender en qué consiste, ¿no es cierto?, la presencia de tormentas eléctricas y qué se puede esperar en el tiempo de ellas. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, Ricardo, es un gusto estar contigo. En principio, ¿hay forma de saber cuándo acabarán las tormentas? Por el momento podemos tener claro que nos van a seguir acompañando, ¿no? Digamos, las condiciones que han generado un fenómeno de esta magnitud no van a desaparecer rápidamente, pero si desaparecieran hoy, esa masa de agua todavía se va a quedar, ¿no? Y va a seguir generando interacciones con la atmósfera. Lo que tenemos es una muy altísima concentración de energía, ¿no? Además, calentar agua, por lo general, es, digamos, muy caro en términos energéticos, ¿no? Entonces, no estamos calentando solamente la superficie, estamos calentando una masa enorme de agua que a su vez calienta el aire, que genera una gran evaporación
¿no? Enorme evaporación en este caso, por lo que se puede ver con las imágenes satélite, y por supuesto las probabilidades de precipitaciones son enormes, ¿no? En cuanto hay un pequeño cambio de temperatura, toda esa masa de agua se precipita. Entonces, ¿qué determina exactamente la intensidad de una tormenta eléctrica? ¿Tiene que ver con la cantidad de nubes, con la cantidad de agua que hay en ellas, con la electricidad acumulada? Bueno, la pregunta que me estás haciendo es bien técnica. Yo creo que aquí incluso se necesita un climatólogo, un meteorólogo, pero te puedo adelantar que hay 3 tipos de nubes básicas. Ajá. En Lima, que en realidad estamos tan desconectados, ¿no?, de la naturaleza, que cualquier pequeño fenómeno nos sorprende, ¿no? En este caso lo que tenemos es una clase maestra de la naturaleza. Tenemos 3 tipos de nubes. Las nubes a las que estamos acostumbrados en Lima se llaman nubes estrato. Son nubes muy, muy bajas que forman capas, ¿no? Lo que nosotros llamamos nuestra panza de burro, ¿no? Esta lima gris, que a veces las nubes bajan tanto que crean esta bruma, esta niebla. Claro. El segundo tipo son las nubes cúmulo, perdón, las nubes aborregadas se les llama, ¿no? Que son estas tipos nube algodoncito, ¿no? Que dibujamos cuando somos chicos. Y las terceras son las nubes cirro, que son las más altas cuando ya hay muy poca humedad y que parecen algodón rasgado. La nube que produce una tormenta de esta magnitud con rayos, truenos y centellas es lo que llamamos una nube cúmulo nimbo, que es una nube enorme. Y es tan grande que tiene polos. Entonces tiene un polo positivo y un polo negativo. Increíble. Al cambiar rápidamente, ¿no?, el efecto convectivo, lo caliente tiende a subir, ¿no?, se enfría muy rápido, vuelve a bajar, vuelve a subir, ¿no?, e incluso puede generar granizo, nieve, ¿no?, y estas precipitaciones tan violentas, ¿no?, que son las que producen rayos y truenos. Entonces esta es una nube que uno ve de lejos y uno dice, ¿qué es eso? Porque es una nube muy, muy grande, ¿no? Claro. No es una nube que uno diga qué bonita. Son tan grandes que realmente son negras y no dejan ni pasar la luz. Impresionante. Ahora, Ricardo, en algunas zonas de la ciudad las precipitaciones han llegado a 85 litros por metro cuadrado. ¿Cómo podemos graficar cuánta agua es esa? Bueno, de hecho, el comunicado del Senami dice que ha llovido 137 milímetros, me parece que en Cholucanas. Eso quiere decir, en primer lugar, que ha llovido en un solo día más que todo el mes pasado. Increíble. Y todo el mes pasado ya fue una desgracia en el norte, ¿no es cierto? Ahora, el ejemplo que siempre nos ponen es que se mide por milímetros, ¿no? Entonces, lo que se hace es poner 1 metro, digamos, y 1 milímetro de agua. Esto parece muy poquito cuando haces así con el dedo, pero si lo juntas es 1 litro. Eso quiere decir que ha llovido 137 litros por metro cuadrado. Impresionante. Pensemos que un bidón de agua, digamos, esos que cargamos, tienen entre 7 y 8 litros, y esos bidones grandes de mueble casi son de 20 litros, ¿no? Entonces, claro, si pensamos en 137 litros por metro cuadrado, la que nos ha caído. Ahora, recordemos que debido al relieve, esta agua se va juntando. Claro. Por eso es que finalmente vemos un mar como el que vemos. Aquí lo interesante son las consecuencias, ¿no? Consecuencias positivas y negativas. Aunque digamos, puede parecer un poco frívolo hablar de positivas en medio de una desgracia, pero son fenómenos naturales, ¿no? Son extraordinarios porque ocurren no todos los años, ocurren cada, digamos, 15, 20 años. Y esto quiere decir que el desierto se rehidrata, ¿no? Tanto así que ya no puede absorber más agua y el agua corre por encima, ¿no? Creando la laguna que ya vimos, las inundaciones. Pero esto va a despertar un ecosistema que periódicamente se despierta, ¿no? Ahora, este es el momento claramente más bien de atender una emergencia. Claro, claro. No sé, cuando vimos las imágenes de las lagunas también pensaba en lo que señalas, ¿no? En medio de la tragedia y la complejidad del problema, sobre todo por el daño a las viviendas y a la infraestructura, yo pensaba cómo se nos está yendo tanta agua, cómo no la podemos cuidar, por qué no la reservamos, ¿no es cierto? Y claro, esa laguna va a generar una napa freática
muy intensa, llena de agua y un ecosistema como tú mencionas. Ahora, Ricardo, ayer la fuerte tormenta eléctrica estuvo acompañada de fuertes vientos que hizo que el agua ingrese a las viviendas. ¿Hay vínculo entre viento y tormenta eléctrica? ¿Siempre se complementan? Sí, claro, bueno, así como tenemos distintos tipos de nubes, también tenemos distintos tipos de lluvias, ¿no? Por ejemplo, una de las tormentas o una de las lluvias más violentas son las que forman frentes. Lo que tenemos es una masa de aire cálido con una masa de aire frío, ¿no? Que chocan literalmente y que a veces incluso giran, ¿no? Pues ahí es cuando vienen los tornados, los huracanes, etc. Lo que hemos tenido ahora es un proceso convectivo. Las nubes se han juntado, ¿no? El calor se ha juntado, ha ascendido, pero al ascender deja un espacio como libre debajo y hace que los vientos ingresen. Ajá. Por eso es que también tenemos estos vientos que han sorprendido a la población, ¿no? Siempre la tormenta eléctrica, por supuesto, va acompañada de rayos y de truenos. ¿De qué depende que estas nubes generen más rayos? ¿Depende de su volumen? ¿Depende de la cantidad de agua que traen? Sí, ¿no? Dependen digamos, el tamaño que tenga como para acumular esa cantidad de energía. Claro. Y además, digamos, de las interacciones que hayan a nivel interno de esa masa de nube. Yo más bien quisiera referirme un poco a los efectos. Por favor, adelante. A veces nos quedamos, digamos, en el momento y tenemos que prevenir también lo que va a venir, ¿no? Al estar el desierto inundado y la ciudad inundada, lo primero que tenemos es que, por supuesto, los desagües se mezclan con el agua que hay arriba, ¿no? Sí, pues. Entonces vamos a tener claramente un problema de salud muy pronto, Sí, señor. es que no lo tenemos ya, ¿no? A esto añade, porque además ya nos ha sucedido antes, que aparecen mosquitos con el agua estancada, ¿no es cierto? Que además Sí, señor. probablemente tengamos ranas pronto, o sea, va a aparecer las plagas bíblicas, ¿no? Porque cada una de estas nos va a traer nuevas consecuencias, ¿no? Y por eso es tan importante en la gestión del riesgo la respuesta inmediata, para justamente no aumentar las consecuencias de ese desastre y que el desastre no sea mayor. La ciudad ya está, digamos, en una situación de crisis. Este es el momento para justamente meter maquinaria, desaguar, tal vez identificar aquellas calles donde vamos a construir en el futuro cercano, espero yo, sistemas de drenes, porque ya estamos en una situación caótica, digamos, ¿no? Ya deberíamos tener el plan, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en cuanto saquemos el agua? ¿Dónde está la maquinaria? ¿Cuáles son las empresas que van a trabajar? ¿Va a ser el ejército? ¿Va a ser el Estado? ¿Se va a hacer una contrata? ¿Cómo vamos a resolver esto lo más pronto posible? Porque como te digo, si dejara de llover hoy día, ¿no es cierto?, el desastre permanece. Entonces tenemos que enfrentarnos a esta situación para que los piuranos lo más rápido posible recuperen la normalidad, digamos, en sus vidas, en la vida social, económica, ambiental, ¿no? Sin duda, Ricardo, importantísimo eso último que has mencionado. Siempre pensando en las tormentas eléctricas y aprovechando que estamos conversando, Ricardo, ¿a qué altura se suelen generar estas nubes tan copiosas y tan grandes? Y entiendo que casi todas las regiones del Perú pueden tener tormentas eléctricas, e incluso la zona andina más alta. Bueno, recordemos que en Lima también hemos tenido tormentas. Sí, señor. ¿No? En el año 97, 98, en el año 17, en el año 83, en el año 72. Entonces, esto de que es inusual ya no lo es tanto en primer lugar, ¿no? Esto sucede, digamos, en las capas más altas de la... En las más altas. Que es la capa más baja, además, ¿no? Estamos hablando de que pueden ocurrir a 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Claro. Pero claro, usualmente llueve arriba, ¿no? Entonces, casi siempre estamos pensando que en Lima estamos a nivel del mar y todo tiene que pasar a una altitud en la que yo lo vea, ¿no? Eso quiere decir que puede llover arriba de Chosica, que puede llover en Matucana, ¿no? Y que esa agua va a correr, digo Chosica y Matucana, pero me refiero a Chosicas y Matucanas. Claro. En toda la costa, en todos los valles, tenemos ciudades más o menos a los 800 metros, a los 2.000, 2.300, 2.500, y esa agua, por la pendiente, va a caer de golpe, ¿no? Es una pendiente muy fuerte. Sí, pues. No hay que pare esa masa de agua.
Sí, pues nuestra geografía determina unas pendientes pronunciadas para esas caídas de agua tan marcadas. Ahora, y ya para ir cerrando, Ricardo, en el campo parece ser más claro los peligros que uno se enfrenta en una tormenta eléctrica. No son pocas las noticias que hemos recibido de rayos que han caído y han afectado no solo a personas, también a ganado, también a viviendas. Pero en las ciudades, los riesgos de los rayos, ¿dónde se concentran? ¿Cuán peligrosos pueden ser? Bueno, los rayos en general son atraídos, digamos, por cualquier masa, ¿no? Cualquier cosa en la que pueda caer, digamos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, a veces la gente piensa, debajo de un árbol para no mojarme, ¿no? Claro. Los árboles son justamente altos, ¿no? Entonces no es inusual que los rayos caigan sobre los árboles. No es buena idea guarecerse. Tampoco es buena idea en una tormenta ir a tomar fotos a un techo, por ejemplo. Ok. ¿No? Porque podrías vivirlo, ¿no? Y es terrible porque es un voltaje enorme, ¿no? Lo mejor en ese caso es, por supuesto, guarecerte, ¿no? Buscar un techo bajo, estar dentro de tu casa, dentro de un local, ¿no? Y esperar. Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias por habernos aclarado estos puntos tan importantes, habernos contado un poquito cómo se generan las tormentas eléctricas, los impactos que tienen, ¿no es cierto?, los peligros a los que se enfrentan y esa reflexión que has hecho respecto al día siguiente de la tormenta. La necesidad de actuar rápido y con eficiencia para que la acumulación de agua no signifique un problema de salud pública en las ciudades del norte. Ricardo, un gran abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y a su disposición. Esas fueron entonces las palabras de Ricardo Boll, profesor de la Universidad Católica, geógrafo, en relación al tema de las tormentas eléctricas y lo que está impactando en una región como Piura y en la ciudad en particular, la enorme cantidad de agua que está cayendo. Bien, y otro tema que nos generó atención y que hizo que conversáramos con dos especialistas en gestión de riesgo de desastres fue el tema de la presentación al Congreso de un proyecto de ley presentado además con carácter de urgencia para crear la Autoridad Nacional de Infraestructura, una instancia burocrática que reemplazaría a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Los dos especialistas que estuvieron con nosotros hablaron de varias cosas. Vamos a recordarlo. Esta iniciativa que ha sido presentada al Congreso con carácter de urgencia, además, va a tener que verse muy prontito. Como parte de sus funciones, esta nueva autoridad se encargaría de formular, de ejecutar obras de defensa civil consideradas estratégicas. Esa es la palabra que han usado en el proyecto de ley. ¿Qué opinión les merece, en principio, don Pedro, esta iniciativa? Bueno, en principio, no son obras de defensa civil, tendrían que ser obras relacionadas con la gestión de riesgo. Defensa civil es digamos, dos procesos, principalmente la preparación y respuesta, es fundamentalmente reactiva. La prevención es algo más integral de largo plazo, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y la otra cuestión es que efectivamente la principal carencia es que muchas de estas obras y estos diseños se hacen desde Lima sin tener en cuenta que en las distintas regiones existe una gran capacidad para poder desarrollar parte de esto, ¿no? Tanto en términos de formulación de propuestas como también especialistas que pueden aportar muchísimo, las universidades, los gobiernos regionales, los colegios profesionales, etcétera, ¿no? Entonces creo que esos aspectos deberían tomarse en cuenta. Y en tercer lugar, preguntarse si la reconstrucción con cambio tiene sentido ahora, cuando hay otras experiencias en América Latina. Está recordando Colombia, donde se empezó después de la Niña del año 2010, se hace un proceso de reconstrucción y a los pocos años se llega a la conclusión de que no se trata de hacer solamente reconstrucción, sino algo permanente. Y se cree el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, que ve tanto los problemas de riesgos derivados del cambio climático como otros aspectos. Osvaldo, ¿qué piensa usted? Las inundaciones es uno de los fenómenos naturales que nos golpea mucho tanto en la economía como a las personas, nos da muchas víctimas.
Y no solamente, aparte de lo que ha dicho mi colega, sino que tenemos que ir al inicio de dónde ocurre todo esto, porque ahora la naturaleza tiene cambios drásticos. Seguro, ya. seguro. Antes había corrientes del Niño cada cierto tiempo, ahora lo van a ver más continuos, inclusive otro tipo de fenómenos naturales. Entonces los fenómenos naturales actualmente son los que hacen mucho daño porque no nos avisan y no prevenimos. Normalmente estas arriadas que se forman en las partes superiores son consecuencias de la deforestación muchas veces, y estas arriadas cuando se inician, las zonas fluviales que van tomando en el camino y generan agua en cantidades, llegan con tal fuerza a los ríos, y es donde se originan todas estos huaicos que estamos viviendo el día de hoy. Entonces no solamente es la prevención en los diques, etcétera, sino también dónde se origina y la historia. La historia nos tiene que decir qué pasó, si pasaba el río antes por ahí. Claro. Y considerar que los diques que estamos colocando actualmente tienen que ser, siempre detrás de ellos tiene que haber un evaluador de riesgos. Porque ¿qué pasa? En el tsunami de Japón, cuando ellos estuvieron preparados para los tsunamis, Japón es el país más preparado en prevención, pero no midieron que las olas que venían iban a superar la expectativa de los que ellos habían considerado. Claro. Y estos diques fueron, se salieron en el momento, la ola vino con tal fuerza que los retiró, y estos diques se hicieron arietes. En el camino fueron destruyendo todo lo que encontraban. Todo lo que encontraban. Y les recordamos que cada metro cúbico de agua es una tonelada en fuerza, y todo lo que encuentra en el camino lo va rompiendo. Un metro cúbico es una tonelada en fuerza. Una tonelada. Claro, es destructora, pues. Entonces, más los arietes que han sido formados por estos diques, y más las arriadas que vienen con tal fuerza trayendo todo en su camino, obviamente que la destrucción va a ser inminente. ¿No? Ahora, pero en principio esta institución nueva absorbería a la aún vigente Autoridad para la Reconstrucción con cambios. ¿Les hace sentido que se absorba esa institución, que finalmente desaparezca la autoridad y vayamos a una institución de este tipo, o estamos creando más burocracia, Pedro? Yo creo que debe existir una institucionalidad permanente, pero uno de los aspectos clave de la gestión de riesgo es que esta debe incorporarse en los procesos de gestión del desarrollo, y por lo tanto no tiene que existir separadamente una institucionalidad de gestión de riesgo, sino cómo incorporamos en los planes de desarrollo la gestión de riesgo mismo. Correcto. Y ese es uno de las principales debilidades. Estaba recordando que en el 2012 se hace el primer plan sectorial de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en el sector agricultura, en el Ministerio de Agricultura. El 2021 se venció el plazo de ejecución del plan, no hay ninguna evaluación y no se ha vuelto a hacer un nuevo plan, ¿no? Toca revisar después de esos años qué hicimos bien, cómo, ¿no? ¿Qué viene después de esto además? Sí. Entonces, lo que reproducimos es una serie de instituciones que en realidad deberían estar vinculadas a los sectores y aportar desde su especialidad hacia los sectores y sobre todo a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Osvaldo, ¿te parece que se absorba la autoridad para la reconstrucción con cambios? No, porque ya existe la SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, y son personas muy preparadas, muy capacitadas. Lo que pasa es que no le dan las herramientas. Y al no tener las herramientas y las facilidades por la burocracia, ellos no se pueden desarrollar. Porque sí se viene trabajando con algunas municipalidades, lo que es prospectiva, y en su principio la prospectiva es un trabajo de campo, aparte de la teoría. Y siempre estamos capacitando a las personas, y cuando terminan su periodo, esas personas que fueron capacitadas, inclusive los propios EDAN que se han formado, toda esa experiencia se fue. Se pierde. Y los que están desarrollando esta ley no tienen el mínimo conocimiento de lo que realmente es gestión de riesgos de desastres. O sea, yo creo que debemos dejar a los que conocen realmente el tema, quizás mover algunas piezas que no han sido eficientes en el camino, que han dejado que todo esto suceda, porque obviamente nos vienen diciendo lo que va a suceder hace mucho tiempo, y hacer unas correcciones, pero yo creo que no debemos seguir cambiando, porque a más cambio, más trampa en las leyes, ¿no? Y cuando tú creas una entidad, es más corrupción.
Totalmente. Entonces yo creo que debemos quedarnos con lo que tenemos, porque ha costado Y fortalecer esa institucionalidad, justamente. Correcto. El CENEPRED, que es el encargado de la capacitación, Sí, ¿no? claro. De la correctiva y la prospectiva, y INDECI, que es la reactiva, ellos tienen claro lo que tienen que hacer. Tenemos muy buenos profesionales, capaces, los conozco. Y entonces, ¿presupuesto? Presupuesto y ¿Burocracias? voluntad política. Ok. Voluntad política. Y también saber que no solamente es las autoridades, sino el vecino común, la junta vecinal, las ollas comunes, las asociaciones, tienen que saber cuál es su participación dentro de un desastre natural, porque no van a llegar, nosotros no vamos a llegar de inmediato a la emergencia. La naturaleza no avisa muchas veces cuándo. De acuerdo. Y en un país con altísima vulnerabilidad como el nuestro, además, digamos, no hablamos solamente de lluvias y tormentas, ¿no es cierto? Sí, el riesgo lo vivimos todos los días. Todos los días. El peligro es inminente. Nosotros vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico. Sí, señor. Yo siempre pienso en el tema de los terremotos. Y recordemos el terremoto de Valdivia en 1960, en mayo, donde fue de 9.5, destructor totalmente. Y no solamente eso, también creó las olas de 25 metros donde el tsunami sorprendió a la población después del terremoto. Claro, de acuerdo. Y duró 10 minutos. Ahora, yo pensaba mientras nos escuchaba, quizás a quien hay que fortalecer es al gobierno local y al gobierno regional, con las instituciones ya existentes, que doten a los cuadros que van llegando todo el tiempo de una capacitación permanente, de presupuesto, por supuesto, y ver y minimizar el sentido de la corrupción. Pedro, ¿qué le parece lo que le digo? Sí, totalmente de acuerdo. Yo partiría, justamente tomaría el caso mencionado de Japón. Tuve la posibilidad de estar allá. Usted lo vio. Y el problema no solamente era el problema físico de las olas, los diques, sino el comportamiento de la población. La población estaba, digamos, aparentemente en condiciones de seguridad, habían hecho un nivel de accesos, escaleras para que la gente suba y huya del tsunami, pero se olvidaron de las personas, los ancianos y las personas en situación de discapacidad, y la mayor cantidad de víctimas fue eso, ¿no? Tremendo. Entonces, el tema de la gestión de riesgo no es una gestión de riesgo que tenga que ver solamente la dimensión física, sino la dimensión humana. Que es la más compleja, probablemente, sí. ¿no? Pero también es la que tiene menos rédito político a la larga, porque eso no se ve, no se nota, ¿no es cierto? Sí, y es ahí donde el vínculo con el nivel local es fundamental. Es fundamental, ¿no? Porque ahí va a ocurrir la desgracia, ¿no es cierto? Claro, ahí el tema es la cultura, cómo estamos preparados. Decía Julio Kuroigwa en una de sus exposiciones que nos dio, que nos deja mucha enseñanza a él, los niños en un colegio el día del tsunami, del terremoto del 2011 en Japón, los de secundaria estaban a cargo de un niño de primaria. Claro. Entonces, apenas identificaron el sismo, sabían ellos que se venía el tsunami. Y estos niños corrieron a su responsabilidad, que era un niño de primaria. Y como ya sabían la ruta de evacuación, después que asumieron su responsabilidad, tomaron su niño de primaria y se fueron. Como todo estaba preparado y claramente establecido semanas o meses antes. Correcto, fue lo que menciona mi colega, ¿no? Sí. Pero volviendo, el caso de la alerta frente a los sismos, me hace recordar algunos intentos que se hicieron desde la Municipalidad de Lima Metropolitana y desde el INDECI para instalar el sistema de alerta frente a sismos. Es decir, ocurrido un sismo, nosotros no sentimos, porque el sismo está en la profundidad, entonces hay un espacio de tiempo que puede ser de 20 segundos a 1 minuto. Que además si es en mar, el tiempo es mayor, porque está más lejos del epicentro. ¿no? Sí, entonces suena una alarma por México el teléfono celular y evacúa. Entonces una de las cosas que hacíamos en un momento, ¿qué pasaría en el Perú y en Lima si suena la alarma? Con el tipo de alarmismo que hay, la gente saltaría en pánico, ¿no? Entonces hay que preparar a la población, no hay que insistir en que los sismos son necesariamente letales en su... O sea, va a depender de cómo nos comportemos para medir su letalidad también. ¿no? Y afirmar que es posible sobreponerse o por lo menos ir a una zona segura y protegerse de un sismo. Entonces el mensaje debe ser un mensaje más positivo y más dirigido a la población, porque ese es el otro tema crítico. Nosotros ahora estamos viendo que la población
se le ha informado que va a recibir ayuda, pero no ese es el tema. No ese es el tema es la población debe estar organizada para poder responder a la situación de emergencia. Las primeras 48, 72 horas no llega la ayuda en la mayor parte de los sitios. Hay zonas de Piura que ya tienen casi un mes y que no están siendo atendidas. Están abandonadas. Claro. Osvaldo, ¿por qué una institución como esta, llamada la Autoridad Nacional de Infraestructura, garantizaría un mejor manejo de la gestión de desastres? Que es un poco la lógica del gobierno para hacer este cambio. ¿Te parece que sí se generaría con esa institución, se garantizaría una mejor gestión o no necesariamente? Insisto, no necesariamente. La experiencia en el campo, conversábamos hace un momento, cuando han venido estos huaicos, se han llevado infraestructuras nuevas que no han soportado a los huaicos, porque no tenemos suficientes EVAR en el Perú, ni siquiera EDAN, que son los evaluadores de daño de análisis de necesidades. La otra vez escuché a la ministra decir, estoy esperando que los alcaldes me envíen el informe EDAN, pero si no tenemos EDAN, ¿qué estaba esperando la ministra? La ministra no sabía de que no existen tantos EDAN a nivel Cuéntenos nacional. qué cosa es un EDAN para quienes no lo conocen. EDAN es apenas ocurría la emergencia, ellos levantan información inmediata, rápida, y esa información de cuántas familias han sido damnificadas, cuántos muertos, casas... Eso pasa al gobierno central. Eso hace una evaluación rápida y por medio de un SIMPAC, que es un código que tenemos cada edad, y lo ingresamos esa información va a Defensa Civil Nacional. Correcto. Para la respuesta inmediata. Para saber qué tienen que enviar lo entiendo. al lugar, y eso no lo tenemos. Entonces, ¿qué estaba esperando la ministra? No entiendo. Es por eso que no tenemos albergues donde estos damnificados tengan que ir, porque no tenemos exactamente la cantidad de damnificados. Los llevan a colegios, a estadios, pero no hay un lugar donde podrían pasar la noche. Correcto. Ahora hay que saber dónde poner los albergues, porque en el último terremoto de Amazonas, recuerdo que pusieron un albergue y hubo una caída y se llevó el albergue. O sea, tenemos que saber ubicar estratégicamente, porque el damnificado tiene que saber día antes ya dónde queda su albergue, y es por eso que te digo que es importante la participación de la comunidad, de las personas, eso es clarísimo. porque ellos tienen que saber dónde quedan sus albergues y qué medidas tomar. mejor que la comunidad que vive en la zona para conocer su territorio. Y pasó en Colombia, como ejemplo pequeño, una vecina esperaba una ambulancia después del terremoto en Armenia, y ella diciendo, yo no voy a mover a mi esposa hasta que llegue la ambulancia. ¿Qué ambulancia va a llegar después de un terremoto? Claro. Si las vías de acceso están bloqueadas. Claro. Sí, Pedro, ibas a decir algo. Yo recuerdo, tuve un tiempo en Centroamérica y en el caso de Honduras se produjo los problemas de los huracanes y fuimos a una zona que había sido fuertemente afectada. La Lima se llamaba, recuerdo, cerca de la capital de Tegucigalpa. Y me pidió la Cruz Roja, los representantes de la Cruz Roja, que los apoyara, porque el problema estaba en que la gente estaba demandando ayuda en la carretera y los verdaderos damnificados estaban en sus casas ahí. Claro, más adentro. Adentro. Y entonces cuando hicimos la evaluación, la entrevista, lo que decía la gente de la carretera es: nosotros somos los damnificados por el sistema. Y entonces esto mismo está ocurriendo ahora. Estamos conversando con algunos amigos en el caso de la cuenca del río Rímac, y se ha hecho una evaluación, un EDAM rápido, y en se señaló que había en un asentamiento más de 1000 damnificados. Cuando han ido a verificar, no llegaban a 150. Entonces, ¿quién había llenado y cómo habían llenado eso? A raíz de eso se ha creado un sistema por WhatsApp. Estamos en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima, para intercambiar experiencias y apoyarse mutuamente. Y se está trabajando con Naciones Unidas para poder capacitar en el tema de DAN y demás, y con INDECI, obviamente, ¿no? Pero es un problema muy grave porque, como bien se señala, la gente que estaba a cargo de los EDAN, que en Defensa Civil, ya no está, han cambiado muchísimo. Sí, pues. Y cada vez que hay un cambio de gobierno se van. Entonces, la mayoría. Entonces, el problema está
en que debería haber un mecanismo para que estas responsabilidades tengan un nivel de permanencia y tengan un nivel de formación mínima acreditado, como bien se ha hecho en parte en INDECIS, en EPRE. Totalmente. Y en el caso de los cambios políticos en los gobiernos locales que ocurren el 1 de enero, justo coinciden, en el caso del norte y de la costa norte sobre todo, con momentos como estos justamente. Entonces los agarra absolutamente desprevenidos. Tengo otro problema. Esta institución, y lo veía ayer en la norma, aglutinaría proyectos de infraestructura del sector transporte, educación, vivienda y desarrollo urbano. ¿No es un monstruito muy grande con muchas responsabilidades y con mucho dinero seguramente como para preocuparnos, Osvaldo? GRD es un área transversal que tiene que tocar todo lo que sin duda. El tema urbano, el desarrollo, claro, etcétera. Ahora va a haber mucho desplazado y van a generar muchos lugares nuevos. En el terremoto de Pisco, recuerdo, a las 6:45 de la tarde, 7.9 el terremoto del 15 de agosto del 2007. Cuando empezó el terremoto y a los 15 minutos, yo estaba en la Plaza de Armas en ese momento y yo corría para la playa y veía que un mar humano venía corriendo hacia la Panamericana Sur. Obviamente ellos sabían que venía un tsunami, pero este mar humano se fue, cruzó la Panamericana Sur y fue al distrito Tupac Amaru. En aquel entonces Tomás Andía era el alcalde. Y esa gente pernoctó esas noches siguientes en ese distrito. ¿Por qué te toco el punto? Porque esta gente cruzó y se quedó. Y hasta el día de hoy están ahí. ¿Por qué? Porque obviamente sus casas se destruyeron, el que vivía en el 5º, 6º, 7º piso y el que alquilaba jamás iba a recuperar su lugar. Y en la semana, y siguiendo con el trabajo de la policía y del Ministerio Público, se supo del cambio de la comparecencia restringida de quien fue en el gobierno de Pedro Castillo ministro de Vivienda, el señor Heiner Alvarado. Se le cambió la comparecencia por detención y estuvo con nosotros su abogado, Humberto Abanto. El exministro había sido detenido en Huarochirí. Abanto argumentó que la cosa había sido muy irregular y defendió, por supuesto, a Heiner Alvarado en relación a este tema. ¿Qué les parece si recordamos la conversación que tuvimos con Humberto Abanto en ese momento? Esta decisión de un cambio en materia de un equipo especializado en temas de derechos humanos, ¿qué sensación le deja? ¿Coincide con el análisis de la coordinadora? Yo sí quiero hacer digamos, una reflexión sobre esto. Cuando decimos que ya hay ejecuciones extrajudiciales o que hay asesinatos, estamos adelantando una opinión previa a la investigación. La conclusión no puede preceder a la investigación. Entonces, ¿hay muertes? Sí, vamos a establecer las condiciones de las muertes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un procedimiento prístino, lo menos accidentado posible y lo más claro en el desarrollo. Hasta donde se ha trascendido, hay indicadores de que habría habido uso desproporcionado de la fuerza en alguno de los casos, no en todos. Hay inclusive pericias médicas que establecen eso y pericias balísticas que también establecen eso. Ese material no se va a perder. Lo primero y más importante. Lo segundo es que yo sí soy enemigo de los equipos especiales. Por una razón muy sencilla, no solamente en este caso, en todos los casos. Porque yo soy enemigo de la Inquisición. Entonces, ¿cree que puede ser persecutorio el tema? Los equipos especiales tienen una peculiaridad, es la conformación de un sesgo. Si usted hace un equipo anticorrupción, ¿qué está buscando? Todo acto de corrupción. Si usted busca un equipo de crímenes o ejecuciones extrajudiciales, ¿qué están buscando? Ejecuciones extrajudiciales, marca sesgos. Es malo que se estén formando, desde mi punto de vista, se esté consolidando en el Perú este modelo inquisitorial de equipos especiales. ¿Pero no le preocupa que una civilista vea temas de derechos humanos? Me preocupa eso, pero sobre todo me preocupa le digo, mírelo en panorámica y entonces cada vez que tengamos un problema vamos a crear un equipo especial. ¿Cuántos equipos especiales van a haber? Entiendo. ¿Se da cuenta? Lo que sí le quisiera pedir, don Carlos, es que todos empujemos hacia la ecuanimidad. Los hechos han sido terribles para el país, ¿no? De ambos lados. Hay que recordar
que han habido actos de violencia generalizada también. Y yo les pido que revisen la jurisprudencia de los grandes tribunales, Comité de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a la reunión, que dentro de sí lleva el derecho a la protesta, tiene un límite, la violencia generalizada. De acuerdo. Doctor Abanto, solamente una salvedad, que es, creo yo, el sesgo de los abogados, y es que no toda verdad es jurídica. Los periodistas, cuando afirmamos que hay un asesinato, es porque hemos visto una necropsia, es porque hemos visto fusiles Galil salir de un cuartel, es porque hemos visto cráneos reventados por esas balas. Por lo tanto, la verdad periodística o la verdad del sentido común no necesariamente calza con la verdad jurídica. Permítame, don Carlos, pero ahí lo dejamos porque si no... No lo dejemos porque es importante. Pero Quiero me entiende la figura, es decir, porque los abogados solo piensan en la verdad desde lo jurídico, y yo tengo mis serias discrepancias, digamos, ¿no? Don Carlos, mire usted, dígame. El punto es el contexto. Usted puede encontrar a un hombre que asaltaba un banco con el cráneo destapado, con el que se usó un arma automática porque estaba entrando a asaltar un banco y había herido a los que estaban en el banco. O sea, el contexto es importante para tener una opinión. Sin duda. No basta el uso de armas automáticas, ni basta el uso de ni nada, basta la existencia de un cráneo perforado. Es importante mirar el contexto. Por eso yo le pido a todos que primero exijamos una investigación clara, transparente, técnica y objetiva. Pero hay que usar las palabras correctas también. Sí, claro. Cuando las fuerzas del orden disparan a población desarmada, asesinan. Mi única condición es esta. Si hay violencia generalizada del uso de la fuerza legítima, quiero que lo recuerde. Mírelo usted, Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos, no lo digo yo. Nunca me gusta, yo tengo muy poco valor por mi propia opinión. Yo uso la opinión de los tribunales importantes. Doctor Abanto, París nos ha demostrado que se puede tomar un aeropuerto sin un solo muerto. Bueno. El Perú ha demostrado que la toma de aeropuertos tiene que terminar con 13, 15, 20 muertos, y no importa. Usted puede ver que en París la gente cesó cuando hubo la orden de cesar y desistir. Aquí no. Pero es la diferencia. Pero estoy demostrando cómo una acción vandálica no deriva en muertos. Pero sí cuando hay... Y en la aceptación de esas condiciones. Pero mire la diferencia, que cuando hay una orden de cesar y desistir, la gente cesa y desiste. Bueno, le agradezco esta apreciación, doctor Abanto. Vámonos a meter de lleno al tema de su defendido, de Heiner Alvarado. La misma noche de la captura del señor Alvarado, el comandante general de la Policía Nacional, el general Angulo, explicó que Alvarado pertenecería a una organización criminal, ¿no es cierto? Que además encabezaba el expresidente Pedro Castillo. Sí. El auto fue interceptado luego que el Poder Judicial revocara la comparecencia. ¿Por qué se revocó la comparecencia restringida? ¿Cuál es el argumento judicial para este cambio? Quiero ir un paso atrás. Adelante. El señor comandante general de la policía no puede establecer la culpabilidad de nadie. Buen punto. Lo primero que nada. Buen punto. Hay una la norma, policía no tipifica, ¿no es cierto? No solo eso, sino que hay una norma que le prohíbe a todo funcionario estatal, es una norma expresa, artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, que le prohíbe a todo funcionario público presentar como culpable a una persona que no ha sido sentenciada definitivamente. Me parece válido. Segundo punto, el señor general Alvarado es detenido sin una orden judicial escrita y motivada. No ¿Sabe con qué es? ¿Ah? No puede ser, pues. Pero eso ocurrió. Entonces, ¿cómo lo pueden haber detenido? Con un Twitter. ¿Bajo qué? ¿Qué? Con un Twitter. Con un mensaje de Twitter. No, no puede ser, señor Abanto. La resolución de la Corte Suprema fue evacuada y conformada, porque se forma con 4 firmas. Para que tenga usted la resolución suprema se necesitan mínimo 4 firmas. A las 10 y 28 de la noche. Usted puede verificarlo porque ha sido publicada. ¿Y la detención se produjo a qué horas? La detención se produjo a las 6 y 30 de la tarde. ¿Qué nos ha dicho? Si eso es así, se cae el caso, pues. No. ¿Qué nos ha dicho? ¿Es una detención arbitraria? ¿Qué nos ha dicho el comandante general de la policía? ¿Qué les ha dicho? Y el ministro del Interior. Que aplicaron el artículo 209 para retener a una persona por 4 horas porque la ley se lo permite. Esa norma permite para pesquisas y es para que yo retenga a una persona en una escena de crimen. Ok. ¿Era una escena de crimen el ingreso al condominio Portadas de Laras? Asumiendo esa irregularidad como cierta, doctor Abanto, una vez que ya tuvo a las 10:30 el documento de exigencia de la Suprema, ¿qué argumentaba la Suprema para el cambio? Quiero darle un dato más, porque esto es importante. Yo llegué a las 9:30 al edificio del Ministerio Público donde lo habían trasladado y pedí entrar a ver a mi cliente. ¿Ya? ¿Y sabe lo que me dijeron? Que se lo estaban llevando al Instituto de Medicina Legal para su revisión, lo cual fue mentira, porque recién lo trasladaron cerca de la medianoche al Instituto Médico Legal porque él es detenido formalmente a las 22:47 de ese día. Es decir, impidieron que tuviera defensa. Además, ¿cuáles son las razones? El señor Luján Tupes, que es el ponente, en materia, digamos, jurisprudencial, cuando hay un error judicial se le adjudica al ponente, los demás quedan liberados.
Uno, señala que Heiner Alvarado presentó un contrato de trabajo con una empresa que se había beneficiado del decreto de urgencia 102. Falso. Nosotros presentamos 2 contratos de trabajo. El contrato con el señor Yangali y el contrato con Yanayacu. 2 empleadores que han salido a reclamar que le pagaron adelantos al señor, al señor Heiner Alvarado. ¿Ninguna de estas 2 empresas había contratado con, Ninguna de estas con el 2. Ministerio de Vivienda? Ese contrato al que se refiere fue presentado en el incidente de impedimento de salida y yo le advertí en la audiencia que estaba recibiendo un dato falso, pero no le importó al señor Luján Túpez. 2, dice que Heiner Alvarado ha recibido ingentes cantidades de dinero como parte de la organización criminal, como lo ha hecho toda la organización criminal, pero ese no es el cargo. El cargo por el que se procesa a Heiner Alvarado es exclusivamente ser parte de una organización criminal, que es pertenecer a una asociación delictiva. No, el Congreso no ha autorizado pero que lo procesen. procesen. Ese argumento que da el ponente para cambiar la comparecencia a detención tiene que estar alineada con la acusación. Así es, porque yo no puedo mandar a la cárcel a una persona por un hecho distinto. ¿Pero puede tener un es... indicio de fuga, por ejemplo? No, pero es que escúcheme. No, se lo digo con honestidad. Indicio de fuga no tiene que ver con delito. No. Puedo amarrar ambas cosas. Tenemos que separar 2 cosas. La condición necesaria para una prisión preventiva es que haya indicios graves de un delito. Así es. La condición suficiente es que haya peligros procesales. Estamos hablando de la condición necesaria. Así es. Entonces le explico, en la condición necesaria él agrega un dato que no está en la disposición ni en lo que aceptó el Congreso para procesar a Heiner Alvarado, ni en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Él inventa un cargo. 3, la Corte Suprema misma ha establecido, siguiendo el artículo 35 del Código Civil, que tener varios domicilios se llama pluralidad de domicilios y está previsto en la ley, y que no afecta el arraigo domiciliario. En esta ocasión, el señor Luján Túpez cambia de opinión y no explica por qué cambia de opinión. Y 4, una cosa de la que yo me enorgullezco es que en un caso mío, que fue el caso de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, el Tribunal Constitucional dictó lo que se llama un precedente vinculante sobre la prisión preventiva y estableció que el juicio de proporcionalidad, que usted lo conoce por su relación con los defensores de derechos humanos, debe hacerse de manera casuística y detallada. Usted mire la resolución y el juez dice, por todas las razones anteriores, es razonable y proporcional dictar 36 meses. Eso viola, entonces, ¿qué ocurre? Se aparta injustificadamente de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema y se aparta injustificadamente de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué explicación le encuentra a ese alejamiento que usted sostiene? Pánico moral. Pánico moral. Pánico moral. En las situaciones de pánico moral, o sea, cuando generamos un escándalo, hay una ola de corrupción, ¿no? Entonces todos son corruptos, todos tienen que ir a la cárcel. Entonces yo quiero satisfacer. El pánico moral es el fundamento del populismo punitivo. Voy a meter a la cárcel a todos para satisfacer al pueblo. Y lo dijo con descaro el ministro de Interior. O sea, hemos violado la Constitución porque si no violábamos la Constitución, el señor Heiner Alvarado debe escapar y lo que el pueblo pide es justicia. Lo dijo expresamente. Ahora, entrando ya más al fondo del asunto, quería compartir con ustedes alguna de las tesis fiscal para discutirlas y ponerlas sobre la mesa. Sobre Heiner Alvarado se ha dicho que cuando era titular del sector vivienda había tenido vínculos con José Nenil Medina Guerrero y con Hugo Espino Lucano, ¿no es cierto? Ambos luego se beneficiaron de la buena pro de diversas obras promovidas y financiadas por dicha cartera. ¿Cómo se desarma este argumento? Ahí hay un error. Y el problema es este. El decreto de urgencia 102, que es lo sobre el que gira este caso, es un decreto que no lo firma solo Heiner Alvarado, lo firma todo el gabinete. El único procesado es él. Segundo. Bueno, de momento, de pronto se abren líneas de investigación que terminan con todo el gabinete enjuiciado, ¿no? Pero no, de momento es curioso que un decreto de urgencia firmado por todo el gabinete tenga solo un ministro procesado. Segundo, el decreto de urgencia no toma proyectos que se le ocurrieron a Heiner Alvarado. Usted sabía que son proyectos que fueron aprobados en el año 2020 por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y estos proyectos son propuestos por el Viceministerio de Saneamiento, que es un viceministro que venía del gobierno de Sagasti. Pero autoriza a Alvarado, ¿no? Claro, Heiner no, firma, pero digamos, ¿quién ¿no? propone? O sea, pero puede proponer quiero que me entienda, pero la propuesta viene de los órganos técnicos, el Viceministerio y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero yo puedo presionar sobre los organismos técnicos. Nadie ha demostrado eso, no es parte de la tesis acuerdo, fiscal. pero lo que quiero decir es que la tesis fiscal se va a abrir y se va a investigar. Está bien, pero al momento... suponer que porque viene de un organismo técnico no entraña delito o acto de corrupción es bien discutible. Yo le voy presentando lo regular. Usted me presenta una especulación, yo le estoy presentando un hecho.
El Ministerio Público no ha presentado un dato objetivo que señale lo que usted me está señalando. De pronto lo están trabajando, pues, doctor Abanto. No van a mostrar todas sus cartas. Pero entiéndame, ya lo metieron preso y para ir preso se requiere sospecha grave, que es una sospecha que va más allá de lo que sostiene una acusación para ir a juicio. No, pero en eso puedo estar de acuerdo en el sentido que creo que hay un abuso fiscal y judicial respecto a las detenciones. Pero cerremos ahí. Primero, o sea, primera línea, tiene que derrotar eso. O sea, quien tiene que probar es el fiscal, yo no tengo que probar nada. Seguro. Entonces, ¿qué hay? Hay un acto regular hasta ahí. Tercer punto. Los procesos no se desarrollaban en el Ministerio de Vivienda, iban a gobiernos autónomos. La Constitución dice que los gobiernos locales y los gobiernos regionales son autónomos, desarrollan sus propios procesos de selección. ¿Quién ha demostrado que Heiner Alvarado participó en los procesos de selección? ¿Dónde está el indicador siquiera mínimo de su participación en los procesos de selección? Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjese, yo ya lo he vivido. Yo conozco cómo son las campañas de ley y orden movidas que mueven en la sociedad el pánico moral y crean estas circunstancias de populismo punitivo. Lo he visto en el año 2000, lo he visto en el 2018-19, usted me vio batallando duramente, y me va a ver ahora con gente con la que yo no pienso igual que ellos. Sigamos. Indicios probatorios o elementos que han llamado la atención, para no llamarle indicios probatorios. La camioneta en la que se transportaba el exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, al momento de su detención, no era de su propiedad, sino de una asidua visitante a la sede del ministerio. Sí, pero... Se trata de Evelyn Ordóñez, que además es exmilitante de Alianza para el Progreso y de Unión por el Perú. Según los registros de visitas de junio del 2022 de la señora Evelyn Ordóñez a la oficina de Alvarado, hay 21 veces que se visita. Ya. Deducción. ¿Qué hace un exministro de Vivienda manejando la camioneta de alguien que lo visitó 21 veces en el Ministerio de Vivienda y que además participaba y buscaba obtener a partir de determinados, no sé qué mecanismos? Entendería que honestos, en principio, determinadas obras con el Ministerio de Vivienda. Yo partiría por ser delicado con una dama y su honor. Y en segundo lugar, le digo una cosa. Pero el vehículo... ¿Dónde está la falta de delicadeza, doctora? Estoy hablando de mí. No, lo que pasa es que eso de que por dejar latiendo que por medios... ¿Usted usa la camioneta de alguien, de algún cliente que lo visitó 21 veces? ¿Me permite? Sí, por favor. En este momento, el uso de la camioneta se produce cuando ninguno de los dos es servidor público. Ninguno de los dos. Pero esa es la apelación jurídica, esa es la defensa jurídica. El sentido común dice otra cosa, es que quiero que me entienda. ¿Qué pasa si en el curso de un ejercicio de función pública usted conoce a una persona y trae una relación de amistad, por ejemplo? ¿Dónde está el dato de un hecho irregular entre el lugar donde trabajaba en ese tiempo el señor Alvarado y la señora de la que estamos hablando? No podemos saltar a conclusiones. O sea, quiero que entienda, el periodismo sí puede, porque el periodismo tiene un estándar de verdad. Pero no quiero que me escuche esto. Hipótesis de trabajo también, digamos. Por eso, pero quiero que me entienda usted. El periodismo tiene una hipótesis de veracidad que es verosimilitud simple. O sentido común, ¿no? Está bien, pero es verosimilitud simple. Que el sentido común no siempre responde a la realidad. Para meter presa a una persona no se requiere simple verosimilitud. No, seguro. Pues, entonces, ahí agrego algo más. Este es un dato posterior, que no tiene que ver con la detención ni con la investigación que sufre en este momento Heiner Alvarado. Entonces, a menos que usted me diga que ahora el equipo especial de estos superpolicías y superfiscales es tan bueno que son capaces de adelantarse a lo que iba a ocurrir en el futuro, entonces ya tenemos un equipo Minority Report. Entonces, yo me siento contento. Quiero ver cómo funcionan las bolitas que aparecen ahí con el delito futuro. Hay un fiscal que le pide a una sala judicial la detención, ¿no es cierto? Ya no podemos la preventiva, ¿no es cierto? Sí, y la pierde. Y los argumentos de la fiscal son recibidos por un juez. Digamos, hay dos equipos de magistrados que han entendido que aquí hay una cuestión que usted no ve, claro, como defensor, de su cliente. Sí, lo he visto, lo hemos debatido. Lo que yo le estoy diciendo es que la prisión se ha dictado con 2 datos falsos y con 2 violaciones al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Y eso lo vamos a ver en el Tribunal Constitucional. Para usted, con lo astutos que son los penalistas, y usted lo es, no, que digo astuto en el sentido correcto del término, ¿no desconfiaría del uso de una camioneta por una persona que ha recibido 21 veces en el Ministerio de Vivienda a alguien? Yo haría preguntas. ¿Para hacer negocios? Yo haría preguntas.
No, para hacer negocios no, nadie ha probado que han ido para hacer negocios. Esa es la primera parte, ese es un salto. Doctor Abanto? Porque, no iba a ofrecerle un café, ¿no es cierto? A ver, a mí me gustaría que comiencen por hacer la lista de todas las autoridades que ha recibido Heiner Alvarado, para ver si es inusitado que reciba personas. Y que le presten su camioneta, además. No, eso pasa en el futuro. Cuando como funcionario público nadie le prestó ninguna camioneta, él tenía el vehículo que le daba el Estado. Entonces no mezclemos las cosas en el tiempo. ¿Usted no le cabe la posibilidad que ella le esté pagando un favor a Alvarado prestándole su camioneta? ¿No le cabe esa posibilidad, esa duda, ese resquemor? Yo creo que se puede tener esa duda y entonces habrá que hacer las preguntas correspondientes y habrá que hacer las revisiones. Seguro que se harán. Pero comparta conmigo, por lo menos, que para usted es una situación anómala. La suspicacia, más que anómala. ¿De verdad le parece normal? A mí nunca me ha prestado una camioneta alguien que me ha visitado 21 meses, doctor Abanto. Me parece rarísimo. Entre privados, y esto es un tema entre privados y entre dos adultos. Que fueron funcionarios públicos. Que fueron, pero que ya no lo son. Las relaciones personales no pueden ser juzgadas. Ahora, si alguien tiene un dato de que hay alguna cosa irregular, que la presente. Otros índices probatorios que quería citar, este último, se buscó copar, dice la tesis fiscal, ¿no? Se buscó copar importantes estamentos estatales con personas de estrecha confianza, como es el caso de la cartera de vivienda, construcción y saneamiento, cuyo titular es Heiner Alvarado. Copar estamentos estatales, ¿qué le dice? Mire, no sé, lo involucran al presidente Sagasti. Heiner Alvarado conservó a los 2 viceministros que venían del gobierno de Sagasti, ¿sabía usted? Las designaciones que hizo, que le propuso Salatiel Marrufo, pasaron por FONAFE. Tuvieron la aprobación de FONAFE en la hoja de vida. Es fácil hacer frases. La parte difícil de las proposiciones fácticas es cuando uno le comienza a exigir pruébelas. Bueno, pero ahí se caerá el caso y la fiscal quedará pues desnudada en sus argumentos, si es que son todos estos argumentos falsos. Pero ¿no? le voy diciendo, o sea, ahí es un dato público, usted puede revisarlo, desmiéntame además delante de su público. El doctor Abanto me ha mentido. Viceministros. Los viceministros se quedaron. Un copamiento por personas de absoluta confianza, se quedan los viceministros del gobierno anterior. Me queda poco tiempo. Heiner Alvarado se declarará inocente en todo el proceso. Esa es la declaración que yo tengo de él. De acuerdo. ¿Cómo van a pelear el tema de la detención? Ya pusimos una solicitud de tutela de derechos ante el juez de la investigación preparatoria por 2 razones. La detención ilegal y arbitraria. Y 2, la negación del derecho a la defensa. El artículo 139.14. Pues a mí me gustan estos casos. Son argumentos suficientes como para que una sala diga esto tiene que cambiar, esto no puede ser detención. Lo que queremos es la represión de estos actos, por una razón muy sencilla, don Carlos. El ministro del Interior, la gente ve las noticias y presta atención a estas cosas. El ministro del Interior y el comandante general de la policía le han dicho a los peruanos que la policía puede detener a una persona durante 4 horas sin un mandato judicial y sin flagrancia. Eso no puede ocurrir. La policía puede intervenir a alguien para identificarlo y si lo identifica tiene que dejarlo ir. Por supuesto. Si no lo puede identificar, lo lleva a la dependencia policial más cercana. Por supuesto. Y en 4 horas termina y cuando hay una pesquisa en una escena de crimen, lo puede retener 4 horas y si no hay orden judicial lo tiene que dejar ir. De acuerdo. ¿Y cuándo se resuelve este tema? ¿Cuándo? Ya depende del juez supremo de la investigación preparatoria señalarnos. No. No debería ser. No, debe tener la misma celeridad que tuvo la prisión preventiva. De acuerdo, veremos qué pasa en el caso. Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias siempre por ser parte de Nativa y de las mañanas de Nativa. Que tengan un muy buen día.